Muy buenos días. Albert Rivera afirma que falta poco para un acuerdo con el Partido Socialista. Asegura que hay negociaciones serias y responsables y además emplaza a Pedro Sánchez a decidir ya si escoge entre ellos Ciudadanos o Podemos. ¿Cuáles son los principales escollos? Pues dice que se encuentran en cuestiones como la fiscalidad o el desafío soberanista de Cataluña. Así lo decía de esta manera esta mañana. Pues muy rápido, no. Lo siento, pero no hay ningún preacuerdo. Lo que sí que hay son unas negociaciones serias, responsables, con números, para cuadrar las cuentas, para no generar expectativas que no se puedan cumplir. Y yo creo, sinceramente, que esta semana, en el curso de esta semana, tendremos que saber si el PSOE escoge el modelo, digamos, de subida de impuestos, más paro y el modelo, digamos, Podemos, y el modelo referéndum separatistas, o escoge un modelo constitucionalista de igualdad de los españoles, de reformas democráticas y de no machacar a más impuestos y a más paro a la sociedad española, que bastante ha sufrido con esta crisis. Pues ahí lo tienen, todavía no hay acuerdo, pero están en ellos. No hay acuerdo con Ciudadanos y menos aún con Podemos. Sí creemos al líder socialista Pedro Sánchez cuando ayer decía que no piensa hacerse la foto con Pablo Iglesias hasta que no lleguen a un acuerdo. Acuerdos, ya veremos en qué queda todo. Y eso que ayer vimos de nuevo una pataleta de Pablo Iglesias que le echaba en cara a Pedro Sánchez que si va a ser su vicepresidente deberían reunirse más. Y eso también precedido, ¿recuerdan ustedes cómo le decía el día anterior Coleta Morada que estaría encantado de recibir a Pedro Sánchez como si fuera él a quien el rey le ha encomendado formar gobierno? Vamos a verlo. Estaré encantado de recibirle para presentarle este documento. Si Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno y yo voy a ser su vicepresidente, creo que deberíamos reunirnos con más frecuencia. Si quiero hacerme una fotografía o no con el señor Iglesias, si me quiero reunir con él, le diré que estaría encantado de reunirme con él, pero me gustaría reunirme con él para firmar un acuerdo. Bueno, pues les voy a pedir que presten atención. Vamos a hablar de todos estos pactos, pero presten atención a algo que ocurría ayer. El concejal de Seguridad de Madrid llamaba fascistas, el señor Barbero, a los agentes municipales que ayer le hacían un escrache, protestaban por la eliminación de uno de los cuerpos antidisturbios y reivindicaban además parte del salario que les adeuda la corporación de Manuela Carmena. Ahí tienen ustedes el escrache y vean cómo hablaba de este asunto el concejal de Seguridad, el señor Barbero. Ahora, la imagen que han dado ese grupo pequeño, bueno, pues a mí lo que más se me asociaba básicamente pues a esos grupos de fascistas que hemos visto en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienen. El concejal de Seguridad de Manuela Carmena llama fascistas a los que hacen scratches. Vivir para ver. Está ya con nosotros la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de los pactos, pero una primera valoración sobre esto que hemos visto del concejal de Seguridad, sobre los scratches, y ahora considera fascista. Dice que no es un scratch, además. Bueno, a mí lo que me preocupa, sinceramente, bueno, yo creo que los scratches o cualquier acción que realmente signifique un poco una falta de respeto, ir un poquito más allá de lo que cualquiera tenemos que realmente tolerar para tener una convivencia pacífica, a mí me parece condenable. Pero me preocupa especialmente una cuestión, y es que alguien pueda pensar que algo está bien o está mal en función de quién lo haga o quién lo reciba. O sea, hace muy poquito este mismo partido decía que era la dignidad democrática, era algo tremendamente positivo para nuestra convivencia cuando ellos eran los ejecutores, no las víctimas. Y ahora parece que cuando pasan a ser víctimas, entonces los scratches es algo completamente condenable. Yo creo que precisamente la esencia de la democracia es que todos somos iguales y ante los mismos hechos, igual de condenable, igual, desde luego, pues efectivamente. Efectivamente, ahora vamos a ver a Manuela Carmena, precisamente, diciendo que los scratches dignifican la democracia. Pero antes, Víctor Arribas, muy buenos días. Cuéntanos a estas horas, ¿cómo están esos acuerdos de cerca o de lejos entre Albert Rivera y Pedro Sánchez?
¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días. Bueno, están cerca, pero como ha dicho Rivera esta mañana en la entrevista en televisión, no se han alcanzado todavía ni siquiera un principio de acuerdo, pero sí hay una vía de negociación abierta importante en la que hay puntos de cercanía y puntos que les alejan, puntos que les separan y les unen. Y vamos a repasarlos precisamente. Son lo que podríamos denominar el principio de acuerdo entre Ciudadanos y Podemos, entre Podemos y Ciudadanos, para que el grupo de Albert Rivera apoye la investidura de Pedro Sánchez. ¿Cuáles son los puntos en los que a esta hora de la mañana están de acuerdo las dos partes negociadoras? En primer lugar, asuntos para la regeneración democrática, especialmente en la eliminación total y absoluta de las puertas giratorias de la política al mundo de la empresa y de los consejos de administración. En segundo lugar, las medidas anticorrupción. Ambos están de acuerdo en que se eliminen los aforamientos y en que se haga un límite máximo de mandatos para los dirigentes políticos en las instituciones. Y en tercer lugar, están de acuerdo también en ir hacia un modelo económico de mayor reindustrialización y también en el que se prime la innovación y el desarrollo, el I+D. En todo esto están de acuerdo. Veamos qué puntos les alejan, en qué aspectos concretos de la gestión política no están todavía muy de acuerdo. En primer lugar, en relación al mercado laboral, a la reforma laboral, Ciudadanos sigue insistiendo en que haya un contrato único, aspecto que iba en su programa electoral, y el Partido Socialista sigue con su idea de derogar absolutamente la reforma electoral, pero imponiendo algún otro número superior al contrato único que quiere implantar Ciudadanos. En segundo lugar, las leyes educativas. ¿Cuál es aquí el punto de desacuerdo? Bueno, el Partido Socialista quiere la derogación de la LOMCE y, sin embargo, Ciudadanos, Albert Rivera, prefiere readaptar la LOMCE a la nueva realidad del sistema educativo. Y, en último lugar, la política fiscal. Ciudadanos se opone a una subida generalizada de impuestos, mientras en el programa electoral del Partido Socialista había una subida de impuestos como forma de financiar el aumento del gasto público. ¿Cuáles son las cuentas? En caso de que se llegaran a un acuerdo, unos y otros, en caso de que pudieran sumar y Ciudadanos apoyara la investidura de Pedro Sánchez, ¿les darían las cuentas para ser investido presidente del Gobierno el líder socialista? En absoluto. El Partido Socialista suma 90 diputados. Los 40 de Ciudadanos harían un total de 130 y tendrían en contra, previsiblemente, al resto del arco parlamentario. 220 diputados. Sería necesario que 91 de estos 220 se abstuvieran para que salieran en segunda votación más síes, 130, que no es, que serían 129. Pero está muy lejos de conseguir eso Pedro Sánchez, 91 abstenciones en caso de que esta fuera la fórmula con la que fuera a la sesión de investidura. La pregunta que hoy les queremos formular aquí en Más Claro Agua dice así: ¿merece Rajoy otra oportunidad? ¿Merece el presidente del Gobierno en funciones que le demos los españoles otra oportunidad? Si quieren votar afirmativamente, 905-855-001, el mismo número acabado en 2, si quieren votar no a la pregunta que hoy les formulamos y que aparece en pantalla. Y a través de Twitter ya saben que pueden también participar dando cualquier opinión con las siguientes etiquetas que nuestro programa establece ya en la red social Twitter. MCA Tejerina, está la ministra con nosotros en nuestros estudios. Se busca pacto porque es un día importante y los próximos lo serán también. Y en tercer lugar, Escrache Podemos, Isabel, para hablar de ese asunto que ayer cobró relevancia con la manifestación de los policías de Madrid. Muchas gracias, Víctor. Realmente es un auténtico escándalo, ¿no? La doble vara de medir que tienen algunos a la hora de calificar, como decía la ministra García Tejerina aquí, lo que ocurre. O sea, acosar políticamente, incluso en la vivienda particular, a los políticos, cuando no son los del PP, eso es dignificar la democracia, el derecho de la gente a protestar, aunque estén sus niños, sus hijos, aunque pasen miedo. Ahora, eso sí, a un concejal de Podemos, cuidadito con decirle ni pío en la calle, porque entonces abre una investigación por incitación al odio, que es lo que ha ocurrido en Madrid, sin ir más lejos, ayer, en el Ayuntamiento podemita de Manuela Carmena. Ahora vamos a ver todas las imágenes de lo ocurrido ayer y lo que ha ocurrido en España con otros dirigentes políticos. Voy a presentar ya al resto de mis invitados esta mañana. Bienvenida a Arenales Serrano, portavoz de Economía en el Grupo Popular en el Congreso. Gracias. Ahora valoramos todo. En el Senado. En el portavoz Senado. de Economía del Grupo Popular. En el Congreso me han puesto aquí. Perdón, Arenales. No pasa nada, no pasa nada. Carmen Tomás, bienvenida. Hola. Carlos Cuesta. Muy buenas. Gracias también por estar aquí, Toni Bolaño. Muy buenos días. Y Ricardo Martín. Placer, muchas gracias, buen día. Supongo que habrá discrepancia, lo mismo digo, supongo que habrá discrepancia de opiniones, pero lo vamos a ver a vuelta de publicidad.
Ustedes seguramente si les hablo de Javier Barbero, pues dirán, ¿y quién es? Pues Javier Barbero es el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, que llegó a la política el pasado 13 de junio sin experiencia alguna en seguridad. Y es el concejal que tiene a su mando 6.300 hombres y mujeres que son los responsables de la seguridad municipal. Pues bien, Barbero es médico de profesión y lo que él mismo resalta en su currículum es que ocupa de formación y está acostumbrado a escrachear a políticos. De hecho, él se vanagloriaba de ello y aparece en un escrache que se le hizo al entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Les cuento todo esto para decirles que ayer en una reunión del Ayuntamiento de Madrid, del Departamento de Seguridad que él dirige, a la salida se encontró con unos 300 agentes municipales que estaban fuera de servicio y como ciudadanos cualquiera le increparon, le acosaron y le recriminaban que ha eliminado una de las unidades antidisturbio del Ayuntamiento de Madrid. Esto se llama habitualmente un escrache, algo que aquí hemos condenado siempre y seguiremos haciéndolo. Pero resulta que este experto en escrachear a políticos del Partido Popular, ahora que es un cargo público del Ayuntamiento de Madrid, vean cómo se ha tomado el escrache, véanlo, en una rueda de prensa a los medios ayer, después del escrache, vean lo que dijo. Porque esto que ha pasado esta mañana no es un escrache, ¿vale? Esto no, o sea, vamos a llamar a las cosas por su término, ¿vale? Lo que ha habido esta mañana es un ataque a una persona que representa una institución, ¿vale? Y además se hace en un ámbito distinto. Quiero explicarme bien, vamos a ver. Un escrache se produce cuando no hay interlocución con un político, cuando no hay manera de poder interlocutar. Entonces, desde ahí, yo creo que también conviene dejarlo muy claro. Pero hay líneas rojas que entiendo que no se pueden cruzar, porque insultos como rojos de mierda, perroflautas, hijos de puta. Y esto a lo que suena es a un ataque político, pues al gobierno de la Ciudad de Madrid. Bueno, preguntarnos a ver si ha habido algún tipo de mensajes de incitación al odio. Claro, que esto es... Bueno, vamos a investigarlo, vamos a... Ese grupo pequeño, bueno, pues a mí lo que más se me asociaba básicamente, pues a esos grupos de fascistas que hemos visto en algunas ocasiones, ¿no? Pero en la labor que yo esperaba ser protegido por Policía Nacional, como ciudadano que soy, como concejal electo que soy por la ciudadanía y que se supone que se me tiene que proteger, pues yo no me he sentido protegido. Bueno, pues ahí tienen ustedes al concejal Barbero indignado y diciendo que va a abrir una investigación porque es incitar al odio, hacer un escrache. Ahora les voy a pedir que presten atención al escrache que le hicieron al entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, 2011, antes de ser ministro, en el que participaba el propio Barbero. Si no era en este, era en otro, a Ruiz Gallardón. Pero vean entonces lo que le decían al entonces alcalde de Madrid. Hacerle esto a mi mujer y a mis hijos no es de justicia. Mañana... Que no sacarme. En este barrio vive un asesino. ¡Sí se puede! ¡Pero no quiere! No quiere. Vinimos a ver al ministro. No puedes salir. Es aquí, vale. Ahí, si escuchan ustedes bien, le llaman fascistas, terroristas, les llaman asesino al propio Gallardón. Eso no es incitar al odio ni a la violencia. Ahí participaba el actual concejal de seguridad. Pero quiero que vean cómo este concejal de seguridad, que seguramente lo tendrá, pero la hemeroteca pues no es tan fácil de encontrar, pero sí a la jefa del concejal de seguridad, a la señora Carmena, ex jueza. Vean de qué forma y manera justificaba esto que le pasaba no solo a Gallardón, evidentemente. Ahora vamos a sacar la lista y van a ver de qué manera se ha acosado hasta límites insospechados en las propias viviendas, con los hijos, con los familiares de los representantes políticos de otro partido que a ellos les parecía
dignificar la democracia, pero no lo digo yo, lo dice la señora Carmena. Yo creo que son protestas necesarias que indican la vitalidad de una sociedad que se defiende ante una situación injusta que está viviendo. Si los scratches son lo que son, que es ir a protestar delante de los políticos, de sus domicilios, de donde haya posibilidad de verlos, que es correcto, está bien, es necesario y que va a ayudar a vivificar esta democracia que tanto necesita ese pulso de la sociedad civil. Ahí estaba yo, en ese debate, era en La Noria, con Jordi González, y fue verdaderamente abracadabrante, porque el clima de acoso y de no dejar respirar y vivir a ciertas personas en España, simplemente por ostentar un cargo político, era verdaderamente grave. Pero le llamaban dignificar la democracia. Ministra, y este es solo uno de los casos. Yo creo que la democracia tiene más que ver con la convivencia, tiene más que ver con el respeto y desde luego si algo de verdad es antidemocrático es pensar que una cosa es condenable o no en función de quién sea la víctima y quién sea el agresor. La democracia lo que en parte su esencia es que todos somos iguales, es lo que nos hace iguales y lo que está mal y lo que está bien, independientemente de en qué lado estemos. ¿Y no le parece grave que ahora se abra una investigación por incitación al odio simplemente por hacer unas reclamaciones, que no está bien, ¿eh? No está bien cercar en el coche a nadie, no está bien insultar, pero que ahora se diga que se incita al odio? Yo lo que creo es que la norma está, pero desde una orden ministerial, un real decreto, una ley, el Código Penal, el que sea, es igual y siempre de aplicación para todos y cada uno de nosotros en todos y cada uno de nuestros actos. Y esa es la esencia del Estado de Derecho y esa es la esencia de nuestra democracia. Y lo que más preocupa es que haya gente que de verdad, con enorme convencimiento, piense que ellos merecen un tratamiento diferenciado a los demás. Hemos visto que incluso hay sentencias judiciales que avalan los scratches, sentencias como la que una juez que había sido alto cargo del gobierno de Zapatero, en concreto con Viviana Aído, que se llama Isabel, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero luego se lo diré, pues resulta que justificaba también los scratches diciendo que era pues, una actitud de protesta perfectamente homologable con la vida democrática y que no había por qué quejarse. En aquel momento era a Soraya Sáenz de Santamaría, que no había podido ni siquiera sacar a pasear a su hijo pequeño. ¿Usted cree, y amplió la pregunta a lo que Leguina llama puertas giratorias de la política a la justicia? Porque claro, esta juez que exculpa los scratches a la vicepresidenta del gobierno y que criticó, por cierto, que se fuera a protestar al pueblo de Viviana Aído, al pueblo, no a la casa, resulta que es que había sido un alto cargo del Partido Socialista, del gobierno socialista. Yo aquí lo que es que se puede decir es que si a todos todos estamos obligados a un respeto, todos estamos obligados a tener conductas cívicas, pero quienes son profesionales de la justicia y que tienen un mayor conocimiento precisamente de lo que esto significa, pues yo creo que hay que exigirles un poquito más. Bueno, pues ahora os voy a preguntar, ¿o queréis opinar ahora sobre esta cuestión o preguntarle a la ministra sobre esta cuestión y ampliamos solo una cosita, Isabel, las preguntas al pacto? Yo quiero opinar sobre esto cuando pueda. Sí, ahora mismo, inmediatamente. Bueno, pues mira, yo creo que a una autoridad como es este concejal, un grupo de funcionarios le ha llamado rojo de M, perro flauta. Claro, si cada vez que un cargo público elimina un departamento o elimina una unidad, de pronto estos funcionarios van a agredirle y van a insultarle, pues verdaderamente estamos en un problema grave para la sociedad. Porque el scratch, si se produce unos civiles contra una autoridad pública, en el caso de Cristina Cifuentes, recordad aquella situación tan horrible que tuvo que padecer, es mucho más grave todavía que sean unos funcionarios y de policía los que agredan a un cargo. En mi opinión, esta investigación procede, no puede ser
que la policía se convierta en manifestante, en agresora, y estas imágenes son lamentables para la policía. Por tanto, espero que esas personas que han promovido esta protesta, en mi punto de vista totalmente improcedente, pues realmente sean investigadas y sean castigadas, Ricardo, como corresponde. Pero la violencia siempre es improcedente. No, proceda de funcionarios, como bien ha dicho la ministra, o proceda de personas de a pie. En mi opinión es muy distinto. La violencia un policía ejerciendo la violencia contra un mando suyo, me parece grave, gravísimo. Mal favor y hacemos espero a la que les pase convivencia y a algo la a estos democracia. policías. Si, como bien ha explicado la ministra, lo ha explicado fenomenal, le ponemos adjetivos y le ponemos etiquetas. Porque al principio decía Isabel el escrache contra los políticos. No. Tenemos que tener en claro, después de muchos años de democracia, que este tipo de manifestaciones violentas siempre se hacen cuando, y las manifestaciones, incluso las no violentas, siempre se hacen cuando gobierna el Partido Popular. La calle se calienta cuando gobierna el Partido Popular, que tiene el apoyo, lógicamente, de la inmensa mayoría de la gente. Contra determinados políticos. Exacto, gracias, porque la matización es esa. Y los políticos siempre es cuando gobierna el Partido Popular. Se aplica que tienen que los maestros interinos dar más horas de clase en la Comunidad de Madrid. La revolución. Ahí están las Marías en la clase. Arenales, pasa exactamente lo mismo en Andalucía. No pasa a la ministra, nada. porque quiero ampliar, ahora vamos a abrir el debate. Carlos, yo pensaba que queríais preguntarle sobre esta cuestión a la ministra, porque tenemos muchos más asuntos para preguntarle, sobre Carlos. El tema de lo de los scratches. Sí. Vamos a ver, yo creo que hay una cosa muy básica. Vamos a ver, aquí se ha practicado un tipo de discurso y se sigue intentando implantar en la sociedad española, en la que, y lo que mencionaba la ministra, algo es bueno si va contra los que no son los míos. Algo es bueno si va contra ellos. Algo es malo si va contra mí. Vamos a ver, esto es una locura. O sea, nos hemos metido en una locura tremenda. Vamos a ver, Ricardo, simplemente, jurídicamente, perdona que te diga, pero no tiene ni pies ni cabeza lo que acabas de decir. Vamos a ver, ellos están reclamando, los policías, una cuestión laboral, punto. Tienen todo el derecho del mundo a una cuestión laboral, exactamente igual que tú en tu ámbito laboral. Pero a partir de ahí, de lo que estamos hablando es de una cuestión ideológica. Y yo tengo la sensación, ministra, de que el Partido Popular a lo mejor no ha tratado con la suficiente, no lo sé cómo decirlo, dureza, yo no diría dureza, con la suficiente firmeza el asunto de la pérdida de terreno social que se está produciendo en España. Es decir, en estos momentos en España es evidente que hay un movimiento que va en contra de la Constitución, va en contra de la unidad de España, va en contra de la libre convivencia y que se basa en yo puedo arrinconar, puedo plantear actos de violencia contra todos los demás. Ahora, si todos los demás los hacen contra mí, esa gente son fascistas, como dice este señor. Si ellos son fascistas, los del otro lado cuando lo hacían eran estalinistas. Y tan fuera están los unos del orden constitucional y de lo que es permisible en política como los otros. O sea, quienes no creemos en entes dictatoriales, quienes no creemos en movimientos totalitarios, ni nos gustan los fascismos, ni nos gusta el estalinismo y el comunismo. Y es una postura absolutamente digna la mía y, desde luego, absolutamente criticable todo lo suyo. No ha hecho, a lo mejor, no ha estado demasiado escondido el Partido Popular en intentar combatir en la calle precisamente esto con discurso, con decirles, oiga, ustedes no pueden pedir arrinconar a nadie, sea vicepresidenta o no sea vicepresidenta. Decía una cosa Ruiz Gallardón que yo no estoy de acuerdo con él. Decía cuando bajaba en ese escrache, decía él, esto no se lo podéis hacer a mi mujer y a mis hijos, ni a él. Un político no tiene por qué aceptar que en su vida privada sea asaltado, no tiene por qué aceptarlo. ¿No ha habido una especie de permisividad con las ideas de la izquierda extrema, ministra? Pues yo, de alguna manera, lo veo al revés. Nosotros éramos los agredidos. ¿Quién ha salido en nuestra defensa en ese momento? Creo que muchas veces dices, nosotros no nos hemos defendido lo suficiente. Hombre, yo creo que cada vez que hemos sido atacados, pues cada uno se defiende lo que puede. Ahora, la gente se ha hecho eco de se estaba siendo agredido y lo hemos dejado pasar y no hemos salido a defender al agredido, pues el agredido se defiende, pero a lo mejor pues hubiera sido bueno que este tipo de debates, que ese tipo de posiciones se hubiera escuchado más en las tertulias, que es la manera en la cual la gente de mejor manera percibe que eso se debe condenar, que la democracia se aleja de la falta de civismo y de la falta de respeto. A mí es que el respeto me parece esencial en todos los órdenes de la vida. No se puede faltar. Hay un límite a las libertades, porque cuando traspasamos hay un límite a las libertades, que es el respeto a los demás, y cuando lo traspasamos no estamos ejerciendo la libertad, estamos cortando las libertades. Ahora ampliamos el debate porque me interesa mucho la opinión de todos, pero antes estamos en un momento muy especial en la democracia española. Es la primera vez que está intentando formar gobierno alguien que no ha ganado las elecciones, se lo ha encomendado el rey de España, y Pedro Sánchez intenta granjearse los apoyos de Podemos y granjearse los apoyos
apoyos de Ciudadanos. Ya hemos contado cuál es el minuto y resultado de los pactos en este momento con Ciudadanos. Con Podemos no se han conseguido ver Iglesias y Sánchez, por lo menos eso dicen los dos. Y la pregunta, ministra, es, ¿cree usted que para el 2 de marzo, sesión de investidura, se presentará Pedro Sánchez con los apoyos suficientes para decir, aquí estoy, esta es mi oferta, y conseguirá los apoyos suficientes? Bueno, a mí me preocupa, y si empezamos a ver cuáles son los apoyos que Pedro Sánchez quiere llegar. Los que les dan los números es Podemos, todos lo sabemos, y el documento que ayer presentó Podemos pues habla por sí mismo, ¿no? Es Venezuela en estado puro. Y a mí lo que especialmente me preocupa es que aquí nosotros todos estamos por convicciones, estamos por principios, y eso es a lo que nunca debemos de renunciar, nunca. Y nuestras convicciones, nuestros principios, pues son sin ninguna duda la unidad de España, son la soberanía nacional, que menos, ¿no? Que España lo decidimos entre todos, que no puede haber un referéndum de autodeterminación, es la igualdad de los españoles, que veíamos ahora no se cumple, o hay quien no defiende esa igualdad. Todos somos iguales y a todos se nos debe de tratar por igual en circunstancias iguales. Y si renunciamos a esos principios por un puñado de votos, porque me faltan 4 escaños o me sobran 3, entonces la situación es tremendamente preocupante por parte del Partido Socialista, que el señor Sánchez lleve a su partido a renunciar a estos principios tan esenciales, tan básicos, que son los que al final además nos unen a todos los españoles. Y si no es así, como otras alternativas no le dan los números, pues lo que está haciendo es perder el tiempo a la recuperación de España y perder un tiempo precioso para que de verdad encontremos una solución y estar un poquito pues en precampaña o campaña personal suya. Y yo creo que el coste al que está sometiendo a España para su campaña personal no merecemos pagarlo los españoles. Bueno, pues vamos a continuar ahora mismo, pero déjenme que les cuente que los dolores de espalda, reuma, artrosis, lumbago, osteoporosis, este inciso, esta recomendación publicitaria, quiero seguirle preguntando a la ministra por las cuestiones del pacto. Decía usted que si renuncia a pactar con Podemos no le salen las cuentas, pero a usted no se le esconde, señora ministra, que está en el aire la petición implícita al Partido Popular a que se abstenga en aras de su sentido de Estado para que gobierne Pedro Sánchez y Ciudadanos y, por lo tanto, alejar el peligro de Podemos sobre España. Bueno, es que el sentido de Estado del Partido Popular, que siempre se impone a cualquier decisión, empieza por respetar la democracia. Y lo que los ciudadanos españoles han dicho es que ha ganado el Partido Popular, con más de 7 puntos de diferencia, con más de 1.700.000 votantes de diferencia, que es la fuerza mayoritaria. Y eso es un respeto democrático que bueno, pues también los ciudadanos han dicho es necesario pactar. Y por eso el presidente Rajoy, desde el primer día, el día 23, ya se reunió con Pedro Sánchez para decirle: este es el gran pacto que España necesita. Si aquí, en esto, y que no se engañe la gente y que no nos engañemos ninguno, votar a favor, abstenerse o ausentarse en su caso es exactamente lo mismo, es abrir la puerta al gobierno. Tanto da que un nacionalista se abstenga como que vote a favor. Le está dando el apoyo, en su caso, al señor Sánchez. Entonces, los ciudadanos tienen que tener clarísimo que cuando un partido se abstiene, se ausenta o vota a favor, toma la misma posición, está apoyando a quien sea para que forme gobierno. Está claro que si al final esto es entre 3, que volvemos al principio, es lo que Rajoy siempre planteó, un gobierno del Partido Popular con, de la manera y la fórmula que se precise, Ciudadanos y el Partido Socialista, pero siempre presidido por quien ha ganado las elecciones, porque ese es el respeto a la opinión y a la voz de los ciudadanos españoles. Entonces, esa fórmula sí, pero con la presidencia del Partido Popular. Un gobierno de manera y la fórmula que se precise incluiría ceder vicepresidencias, ministerios. ¿Todo es hablable, pero ni siquiera se le ha dado la opción a Mariano Rajoy a hacer la oferta? Yo creo que todo el mundo recuerda el no, no y no que de Pedro Sánchez, que es lo que no se entiende entre una N y una O. No. Ya, pero no. estaría dispuesto eran a dos letras que los niños es lo primero que aprenden a decir. O sea, hasta los bebés saben lo que significa no. Y Pedro Sánchez no ha pasado del no.
pero el presidente Rajoy que mira por el interés de España y hay que hacer una lectura, además yo creo la lectura de lo que han dicho las urnas, de lo que han dicho los ciudadanos españoles, es usted ha ganado, usted debe presidir el gobierno, pero están llamados a entenderse y el presidente por eso ha presentado una propuesta de pactos y además yo creo que esto sería pues hacer de la necesidad virtud, dar la oportunidad a la democracia española a tener este punto de madurez que otras democracias europeas ya tienen y hacer grandes coaliciones, de la manera que sea, para las cosas que lo hemos estado escuchando durante mucho tiempo. Los ciudadanos españoles querían pactos. Pero si hay un acuerdo Ciudadanos-PSOE, ¿procede que el presidente de gobierno de España, Rajoy, se presente a una investidura? ¿Va a presentarse una investidura si hay un acuerdo PSOE-Ciudadanos? Bueno, un acuerdo PSOE-Ciudadanos por sí mismo no va a ninguna parte. ¿Entonces va a presentarse Rajoy a la investidura? Bueno, él ha dicho muchas veces, mi candidatura sigue en pie. Carmen. Y en la línea de lo que decía Isabel, que es al Partido Popular le piden ahora generosidad, que se abstenga, no, es que si se puede también la cabeza de Rajoy, o sea, que Rajoy se echa a un lado, que eso sí que sería generosidad, que eso sí que podría propiciar una mayor facilidad de negociación con el Partido Popular, porque aunque hayan dicho que ni Rajoy ni el PP, pero ya si se va Rajoy como que nos gusta un poco más y ya a lo mejor podemos hablar. Esto ya es la estratosfera del tema. Pero bueno, eso lo pide quien no te quiere bien. Eso lo pide quien quiere estabilizar al Partido Popular, pero afortunadamente pues todo el mundo puede apreciar que el Partido Popular está muy firme respaldando a su presidente. ¿En el Partido Popular no lo pide nadie? En el Partido Popular yo no se lo he escuchado absolutamente a nadie, sin embargo todo lo contrario, por donde vas y da igual entre los diputados que todas, por las distintas comunidades autónomas, todas las comitivas que están reuniendo, de las ejecutivas, hay un respaldo unánime y muy sólido y muy firme en torno al presidente Rajoy, que sinceramente ya quisieran tener esa misma unidad, ese mismo bloque muchos otros partidos. Tony. Yo, señora ministra, algo me he perdido en toda esta fiesta, porque no entiendo una cosa. Usted dice, claro, es que el Partido Popular es el que gana las elecciones, es el que tiene derecho a formar gobierno y ha hecho una oferta de gobierno con Ciudadanos y Partido Socialista. Bien, entonces mi pregunta es, ¿por qué no lo intenta el señor Rajoy y hace un pasapalabra delante del rey? Que lo único que da la sensación es que intentaba que no fracasar en ese intento, porque entonces se tenía que ir a casa. Ahora tiene la oportunidad el señor Pedro Sánchez y la está ejecutando. Y el Partido Socialista, el Partido Popular, lo que esperaba era que el señor Sánchez fracase. Bueno, pues a lo mejor tendrá que esperarse a eso. Pero claro, estar ahora diciendo que son el partido más votado, que son los que tienen derecho a gobernar, cuando el presidente del gobierno en funciones ha tirado la toalla en la primera investidura, yo creo que ese es el gran problema. Estamos en esta situación que la ha generado el Partido Popular y sobre todo la ha generado el presidente Rajoy. Bueno, pues yo creo que en eso que dice, ¿qué es lo que me he perdido? Pues claro, lo que todos hemos visto desde el principio, el ENEO del señor Sánchez. Pero tiene que intentarlo. Usted ha dicho que las democracias europeas funcionan como funcionan. Me parece perfecto. El señor Rajoy lo tenía que haber intentado. Es que el señor Sánchez lo está intentando y sabemos todos que a fecha de hoy, ahora, no tiene nada cerrado. Bueno, pero ese es el riesgo de la política. Un espectáculo. Ese es el riesgo de la política. Y luego no puedo. No, perdona. O sea, el rey lo único que hizo fue decir, el partido más votado no quiere. Carmen, cuando no dice eso, bueno, ¿qué hago? No quiere, no tengo los votos. No. Y el segundo dice, ahora yo lo voy a intentar, venga, que me pongo pues chulito. Es que eso es y la luego democracia. No lo tengo. Eso es la democracia. No, pero hay luego, que negociar. Hay que negociar. No. O sea, y en esto, a la semana pasada no había nada. Hoy hay un acercamiento, diría yo, más que principio de acuerdo. Bueno, pues a ver qué es lo que sucede. Pero el Partido Popular se coloca en una situación muy cómoda porque el señor Rajoy no quería presentarse para perder. Y si hubiera una segunda oportunidad, Tony, hombre, a lo mejor en el PP proponían un nuevo candidato. Anda que no. Si el PSOE te sientas con él el día 22 o 23 y te dice, yo no quiero saber nada, pues no te salen las cuentas. ¿Qué vas al rey y le dices, lo voy a intentar? Porque si te acaban de decir no y que no entiende del no. A la defensiva, bueno, una dejación de responsabilidades que no tiene parangón en Europa. Lo puedes ver al revés. Tony, yo creo que nos estamos perdiendo aquí algo muy importante. Esto es un tema serio, muy serio, porque España es algo muy serio y los españoles somos muy serios. Entonces, primero, en el lenguaje yo creo que tenemos que hablar con bastante rigor, Tony, por lo siguiente. Si estamos diciendo, no, es que el presidente del gobierno Rajoy no quiso ir. No.
Eso es un proceso de investidura y Rajoy va a ser investido. Y si no cuenta con el apoyo suficiente, lo que no hace es hacer perder el tiempo a los españoles. Por cierto, como ha dicho la ministra, un tiempo precioso en el que hemos hecho unos sacrificios tremendos, en el que hemos seguido empezar a subir y que nos lo podemos estar jugando absolutamente todo en este momento. Déjame terminar el argumento. Y como España es un país serio, a mí más que de flashes y de fotos y de composturas y de smoking y de gestos, me gustaría que hablásemos de contenidos. Y aprovecho aquí la coyuntura para felicitar a la ministra, porque en el documento contenido había cero, por ejemplo, de temas de agricultura en la propuesta del Partido Socialista, había cero, yo que soy de un pueblecito pequeño, de tema de desarrollo rural, y todo lo que había en el plano medioambiental, ellos que van muy de verdes, por ejemplo, todo lo que había en el plano medioambiental, no en el documento también del Partido Socialista, todo lo que había era derogar la ley de costas, derogar la ley medioambiental, derogar la ley de la biodiversidad. Es decir, yo como creo que España es un tema muy serio, creo que nos tenemos que poner a hablar en serio y es seguir trabajando por los españoles. Primero, respetar la democracia. Y no es cuestión de lo que vosotros queréis o no queréis, sino de lo que la inmensa mayoría de los españoles quieren. Y por lo tanto, sí, respetar la democracia. Es que me parece el principio básico, porque si no respetamos la voluntad de la gente... el debate y a partir de ahí, creo que no me he explicado. Estamos en el momento de entrevista a la ministra. Y a partir de ahí ya cierro con esto, por favor, o sea, basta ya de bromas pesadas. O sea, un señor como Sánchez no puede estar en el que voy a pactar con Podemos, pero ahora resulta que me quedo perplejo porque dicen lo mismo que todos sabíamos y que han estado diciendo siempre y que quieren romper la unidad de España y que no pactan el pacto antiterrorista, temas muy serios, los dos de mucha envergadura, y de repente estoy con Ciudadanos que pide exactamente lo contrario. Hombre, un poquito de seriedad, un poquito de seriedad. A la ministra, porque estamos hablando de dos protagonistas, el Partido Popular y el Partido Socialista, pero hay un tercero, que es Ciudadanos. Con Ciudadanos sí que ha conseguido el Partido Popular tener una reunión, y yo por lo que leí en prensa y por la información que nos ha llegado a todos, yo tengo la sensación de que el ambiente no tenía nada que ver con el que hubo con el Partido Socialista. Es decir, Pedro Sánchez está clarísimo en lo que está, es segunda fuerza, tiene su peor resultado histórico y está en salvarse él. Entonces, está dispuesto al chantaje que haga falta y a arrinconar a 7.200.000. Yo creo que aquí la gente tiene que tener una cosa muy clara. El Partido Popular, la cabeza es Mariano Rajoy. Las patas son 7.200.000 personas que han decidido votarle. Entonces, marginar a Mariano Rajoy en estos momentos es una parte de la marginación, pero la marginación incluye a marginar a 7.200.000 votantes que han elegido como fuerza mayoritaria el Partido Popular. Yo tengo la sensación de que Ciudadanos no iba por ahí, pero lo que yo no sé, ministra, es si en esa conversación, si nos puede dar más información de si Albert Rivera, porque hubo algunos titulares que decían Albert Rivera no aceptará ningún pacto con el Partido Socialista que no incluya precisamente el no marginar al Partido Popular. De esa conversación realmente Albert Rivera vino a decir, oiga, yo estoy aquí en una negociación con el Partido Socialista, sabemos que necesitamos al Partido Popular, pero yo, como Partido de Ciudadanos, también soy consciente de que ustedes tienen muchísimos más votos que cualquiera del resto. Y por lo tanto les vamos a permitir a ustedes que tengan el peso lógico, no porque se llame Mariano Rajoy, sino porque detrás ustedes tienen a más de 7 millones de votantes. ¿Albert Rivera se comprometió a algo parecido o no? Yo lo desconozco sinceramente y mentiría si dijera lo contrario, pero lo que es obvio es que los resultados son los que son. Cuando ganas por más de 7 puntos de diferencia, por más casi 2 millones, 1.700.000 votantes más, tienes esos 7.200.000 votantes, y cuando los españoles te dicen ustedes tienen que pactar, está claro, es lo que te dice en la suma, lo mires como lo sumes, un partido solo no va a gobernar. Pues lo que está claro es que hay que aprovechar, y yo sinceramente creo que sería una buena ocasión para España para pues dar un paso cualitativo a nuestra democracia, para mirar a Europa y no mirar a Venezuela, y para aprovechar esta circunstancia, esta opinión expresada voto a voto, pero con el resultado global que han dado las urnas, es decir, lo que al final se traduce el sentir de los españoles es hay que pactar, pero los españoles quieren pactar, eso estoy yo segura, sin renunciar a sus principios más elementales que he dicho yo antes, de igualdad de todos los españoles, de unidad de España, de mantener nuestra convivencia y desde luego nuestras libertades. Y en ese pacto, el pacto que es el que dará la estabilidad a España, que el que permite abordar tantas reformas que muchas veces se han pedido que se hagan, bueno, pues se han escuchado en tantas tertulias que al final muchas veces reflejan el sentir de la calle, pues en estos tres grandes partidos, pero el orden de los partidos, lo que también las urnas han dicho, es que quien ha ganado es el Partido Popular, quien debe liderar el proceso es el Partido Popular, quien debe presidir el gobierno es el Partido Popular, y el Partido Popular abierto a consensuar
todas estas grandes reformas con el Partido Socialista y Ciudadanos, que puede sentirse cómodo entre unos y otros, y bueno, pues entre los tres llegar a consensos en grandes reformas. Aprovechemos la oportunidad que el resultado de las urnas nos ha dado para este salto cualitativo democrático, pero pasa por esta coalición de estos tres partidos. Lo que sería dramático es pretender algo que en vez de mirar a Europa, en vez de este salto cualitativo democrático, nos llevará a mirar a Venezuela, que pasado mañana se van a quedar sin pan. Ahí le iba a preguntar yo. Usted es ministra de Alimentación, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y claro, Venezuela, que se quede sin pan, Venezuela, los financiadores de Podemos, los que tenemos constancia que le han llovido millones, hasta 4 casi millones de euros a la CEPS, a todos los que están hoy distribuidos por cargos, algunos de ellos políticos de relevancia dentro del partido Podemos, resulta que ellos, con la buchaca llena de 4 millones de euros casi, solo de Venezuela, amén de lo de Irán, y resulta que es que en Venezuela se quedan sin pan. ¿Qué opinión le merece? Es serísimo que un país se quede sin trigo, señora ministra. Bueno, pues es dramático, y un país que tiene una riqueza natural, porque hay países que no tienen nada. Es que Venezuela, ellos tienen una riqueza natural, pero ¿de qué manera está conducido ese país para llevar a ser, bueno, pues el país de mayor violencia del mundo y el país de mayores sacrificios por parte de los ciudadanos que estamos viendo hasta las necesidades básicas? Pero verdaderamente, si vemos el programa de Podemos, habla por sí solo, o sea, es Venezuela en estado puro, Venezuela, porque desde luego las propuestas económicas nos llevan hacia la quiebra inmediata del sistema, hacia la pérdida de la confianza de cualquier mercado en nosotros mismos, y luego, por supuesto, también a las mismas faltas de libertades y controles a los cuales está sometida la población venezolana. Aparte de las trolas que nos meten, de dónde van a sacar el dinero y todas esas cosas, que no cuadra nada, o sea, y es que luego... Los 40.000 millones que dicen que van a recaudar de impuestos de más, con una subida, un hachazo fiscal, que nos quedamos todos tiritando. En cuenta... Todo aquel que gane más de 60.000 euros... Y si ganan menos también, Y si ganan menos hay una subida del IVA al 25%. No, al revés. Salvo en los básicos que... Al revés de los muy básicos. Perdona, dicen que van a recaudar 4.000 millones de euros de IVA, son sus cuentas. De los que ganan más de 60.000 euros, solamente van a recaudar 2.000. Todo lo demás viene de todos los demás, que somos todos los demás. Y luego hay que decir que, aparte de la situación esta de Venezuela que no tiene pan, es que la inflación es del 700%. Es decir, que es que la gente no puede vivir, o sea, no tiene... O sea, mañana abres... dijo que la inflación no servía para nada. Sales mañana de casa y tu sueldo vale un 10% menos, un 20% menos. Cada día un 10% Hay que recordar que Pedro Sánchez hace un cuarto de hora, y me refiero a un cuarto de hora, políticamente hablando, decía que las políticas de Pablo Iglesias nos llevaban a la cartilla de racionamiento de Venezuela, SIC. Dicho por Pedro Sánchez, y ahora quiere pactar. No, hace mucho no. En campaña electoral. Campaña electoral, no han pasado 3 meses. Querido Ricardo, no han pasado 3 meses. ¿Eso es mucho? En la entrevista de... ¿Ha cambiado la política de Pablo Iglesias y la de Venezuela? Caray. Quería preguntar a la ministra. Hoy en varios diarios se señala que las organizaciones del Partido Popular de Madrid y Valencia han puesto en marcha, ante el inmovilismo del presidente Rajoy, mecanismos para democratizar el Partido Popular, primarias o cosas parecidas. Isabel Bonic y desde luego Cristina Cifuentes. ¿Cree que la organización del Partido Popular de Castilla y León también va a sumarse a este impulso? No lo sé, sé que que hoy día la manera de elegir presidentes en el Partido Popular es de la manera que acordaron y se acordó por el propio Partido Popular. Yo creo que lo democrático es que cada uno acuerde sus reglas de juego y que se cumplan esas reglas de juego, pero también es cierto que hay ese debate, pero como habrá un congreso, pues lo que se pone de manifiesto es que hay un debate que el partido... yo creo que no hay fecha, porque yo creo que el presidente dijo una vez que se solucione la situación actual. Entonces, bueno, pues es un debate y que esas cosas donde se tratan y se deciden es en los congresos, democráticamente se dicen y democráticamente se acuerdan y luego se implementan. En este momento tan especial y tan delicado que estamos viviendo, de la formación de gobierno, resulta que al Partido Popular, al Gobierno de España, le ha estallado el caso de Valencia. Le ha estallado el registro la semana pasada de la sede de Madrid, que por cierto se produjo por la mañana,
Nadie se enteró y la Audiencia Nacional emitió una rueda de prensa para que se enterara bien todo el mundo y fueran los medios. Una forma muy curiosa de actuar nueva de los tribunales de justicia españoles, del ordenador de Bárcenas, en fin. Y un caso que le atañe a usted directamente a su ministerio, que es el caso Aquamed, que es la sociedad estatal que gestiona las infraestructuras hídricas en España, que si no tengo mal la información, se han detenido a 13 personas. Y no sé usted, pues yo le escuché a usted ordenar registrar hasta el último rincón del ministerio. Creo que fueron sus palabras. El caso afectó nada menos que a la mano derecha de vicepresidencia del Gobierno. Y le pregunto, ¿ha investigado usted hasta el último rincón del ministerio y qué se ha encontrado? Sí, en ello estamos. Bueno, yo primero quiero decir, no le ha afectado a nadie del ministerio. Otra cosa es que haya decidido dimitir del cargo que ocupaba, pues para estar más tranquilo. ¿No está imputado? No está llamado a... Ni siquiera se le ha llamado a declarar. Hasta donde yo sé, este caso está en secreto de sumario, no se le ha llamado a declarar, O sea, que él tomó la decisión personal de dejar su puesto. Eso no significa que esté ni muchísimo menos afectado por este caso. Aquamed es una empresa que se creó en el año 2004, se crea para hacer el plan de desaladoras del anterior gobierno cuando se suprime, unas desaladoras que, bueno, nosotros hemos tenido que gestionar porque verdaderamente eso estaba tremendamente desordenado, había un caos en la política del agua en este país muy importante. Yo lo que sí que al conocer hace un par de semanas, yo creo, 3 ya quizá, que detenían al director general de Aquamed, lo que di instrucciones es de su cese inmediato, porque yo creo que aquí la presunción de inocencia está muy bien para lo judicial, para los juzgados. A mí la pérdida de confianza absoluta, pues es que no pasaron 24 horas en lo cual este señor estaba cesado. Solicité que se convocara de urgencia un consejo de administración que es el que le puede cesar. Esta sociedad es una sociedad estatal que depende funcionalmente del ministerio, solamente depende funcionalmente. Es una empresa que funciona en gran medida sobre el derecho privado, donde nosotros no tenemos capacidad de intervenir o de controlar como sí que tiene sobre tus funcionarios, sobre una comunidad, sobre una confederación hidrográfica que es un organismo autónomo del ministerio, y yo puedo pedirle a la inspección de servicios que haga una investigación. Pero a pesar de este régimen que tiene de sociedad pública, yo he dado instrucciones de que se haga una auditoría técnica externa desde los orígenes, desde el año 2004. Desde el año 2004, todo lo que ha hecho esta empresa. De la misma manera, he creado un grupo de trabajo en el Ministerio, que está dirigido por el subsecretario, donde habrá gente de Hacienda, gente del Ministerio, la Inspección de Servicios, la Intervención General, todos para coordinar esta auditoría. Y además, alguna empresa que el auto se refería a ella como de posibles compensaciones, también he dado instrucciones y se está haciendo que revisen todo lo que se ha contratado con esta empresa desde el año 2012. Lo haya contratado el Ministerio, una sociedad que tenga la tutela funcional del Ministerio, organismo autónomo del Ministerio. Todo lo vamos a revisar y todo lo que haya, por supuesto, yo creo que nuestra obligación no es dejar hacer a la justicia, nuestra obligación es ayudar a la justicia para que vaya tan rápido y tan a fondo como sea posible, y sin ninguna duda en eso estamos. Porque supongo que cada día sale un caso nuevo. ¿Tiene usted miedo? Está claro que está investigando y acaba de decir que va a aportar a la justicia todo lo que descubra. Sí, pero ¿teme que puedan aparecer nuevos casos? Bueno, la verdad es que esto y este caso concretamente, nada que se puede saber porque está en secreto de sumario, pero los detenidos es empleados de la empresa y empleados de otras empresas. O sea, esto realmente, y a lo que el auto se refiere, son a certificaciones, adjudicaciones, o sea, a actuaciones de la empresa que se circunscriben en el ámbito ordinario de la empresa. Son empleados y directivos de la empresa y de las empresas contratistas. Y ese es el ámbito en el cual, es hasta donde yo sé, se circunscribe por el auto del juez. Es toda la información de la cual yo puedo disponer cuando se levante el secreto de sumario. Otra cosa importante que yo solicité es a la Abogacía del Estado, a los servicios jurídicos, que se personaran en el caso. Todavía no nos ha contestado si se admite o no se admite, pero nosotros nos hemos personado como acusación. Como acusación. Bien, y le quería yo preguntar, porque lo mencionaba, me parece que era Arenales Serrano, lo que vemos de lo que puede pasar en adelante si forma gobierno quien sea, que no sea el Partido Popular. La opción y las promesas son derogar. Hace muy poquito, en el mes de enero, no sé si incluso la semana pasada, el Gobierno aprobó 12 planos
y 12 planes hidrológicos y enseguida se le han echado al gobierno diciendo que los van a derogar, que no están de acuerdo con respecto a esta cuestión del agua, que el agua debería ser de todos, pero no lo parece, y parece que hay quien sigue RQR. ¿Por qué se aprueban estos planes? Bueno. ¿Y por qué los quieren echar abajo otra vez? Bueno, se aprueban primero porque es necesario y lamentablemente en España hemos vivido sin regulación del agua, sin tener nuestros ríos ordenados y por lo tanto no pudiendo cuidar de nuestros ríos ni pudiendo acometer infraestructuras que son necesarias para el medio ambiente, que son necesarias para los regantes, que son necesarias para todos los usuarios, para los ciudadanos también que utilizamos el agua a diario. La Unión Europea nos obliga a tener ordenados nuestros ríos. Estos se ordenan en lo que llamamos Plan Hidrológico de Cuenca. Nos obligaba a tenerlos regulados en 2009 y de nuevo en 2015. Cuando llegamos en 2011, ni uno solo estaba aprobado, ni uno solo. Tuvimos que aprobarlos todos corriendo en el primer ciclo, acabamos en el año 2013, los que tenían que haber estado en 2009. Y luego entre el 14 y el 15 hicimos esta segunda revisión que nos pedía la Unión Europea y eso es lo que hemos aprobado. Son planes de cuenca que contienen, pues me parece, ya he olvidado la cifra, pero creo recordar que eran 10.000 medidas necesarias para, como digo, los usuarios, los regantes, los ciudadanos, muchas de ellas medioambientales, 17.500 millones de euros de inversiones necesarias. Yo ayer estaba en Aragón, inaugurando una feria muy importante, la FIMA de maquinaria agrícola, y coincidía con el presidente de Aragón, que votó a favor del Plan del Ebro en la necesidad de llegar a acuerdos con agua. Si algo se ha caracterizado esta legislatura es que todo lo que hemos hecho en materia de agua ha sido escuchando mucho a la gente, consensuando mucho y llegando a grandes pactos, porque como muy bien decía, el agua es para llevar riqueza, es para llevar acuerdos y no para hacer guerras políticas. Y ordenar los ríos era fundamental desde un punto de vista medioambiental y con eso gana toda la sociedad y fundamental abordar infraestructuras para que la gente pueda satisfacer sus demandas. Pero si esto está dentro de los planes que manda la Unión Europea, puede llegar, en este caso eran los nacionalistas catalanes, creo recordar, los que han dicho que la parte que les toca a ellos de este plan, que ellos lo van a quitar y que están absolutamente en contra. ¿Pueden hacerlo? No pueden hacerlo porque no pueden hacerlo, desde luego con el Partido Popular en el gobierno no podrán hacerlo, no pueden hacerlo porque primero los planes de los ríos que afectan a más de una comunidad autónoma y el Ebro pasa al menos por 5 comunidades autónomas, la competencia, la Constitución se le da a la Administración General del Estado. Y luego el problema que plantea Cataluña pues es un enfrentamiento entre catalanes, porque si ellos quieren más agua en el delta del Ebro y hemos regulado caudales ecológicos que no lo había hecho nadie nunca, 70 puntos de medición en el Ebro de caudales ecológicos, con un caudal en la desembocadura que supera en un 55%, un caudal que en su día firmó Artur Mas. Él se daba por satisfecho con 100 metros cúbicos segundo y creo que lo que se ha acordado es como mínimo 155 metros cúbicos segundo, o sea, el caudal es un 55% superior a lo que quería. Y al final esas tensiones se traducen entre tensiones de los regantes y el sur, pero es abrir un frente de catalanes contra catalanes, eso es así de evidente. Pues ellos verán cómo lo solucionan. Ministra, una última cuestión, porque hablando del resto del pico de la economía que estamos viviendo en época de bonanza, porque crecemos más que el resto de los países, incluso por encima de Estados Unidos, en este momento generamos más empleo dentro de la Unión Europea, resulta que las exportaciones del sector que a usted le afecta, que es el agroalimentario y pesquero, han alcanzado un récord. Y yo le pregunto, ahora nos lo explica, pero ¿todo esto se puede revertir ahora si cambian las políticas? Bueno, yo esto que decía, crecemos más que nadie en la Unión Europea, nos convertimos en locomotora de la Unión Europea, porque somos de los países grandes el que más crece, creamos más empleo que nadie en la Unión Europea, es el resultado de la gestión del gobierno de Mariano Rajoy, que parece que ya, tanto hablar de pactos, se nos ha olvidado que todas estas buenas noticias son el resultado de los ciudadanos españoles. No es lo que dice la oposición, que es todo mérito de la coyuntura internacional, la bajada del petróleo, de Draghi. O sea, Rajoy no tiene nada que ver, ministra. La misma coyuntura la tienen los italianos y España crece 6 veces más que los italianos. O Francia. Entonces, Francia, eso veamos cómo está. Pero ese argumento dura exactamente medio segundo. Y una vez que ya hemos tumbado ese argumento y dejado bien claro que estamos donde estamos gracias a la gestión responsable del presidente Rajoy y al esfuerzo colectivo de todos los ciudadanos españoles, pues nosotros siempre trabajamos
para que la agricultura y el sector de la alimentación español fuera un sector que contribuiría a la recuperación económica, y con ese convencimiento y esa vocación que el Partido Popular siempre ha tenido hacia lo agrario, hacia el sector industrial, hemos trabajado para hacer un sector más competitivo, y eso se traduce en que hoy tenemos un nuevo récord, pero en el año 2015 fue otro, 14 otro, o sea, llevamos 4 años sumando récords a las exportaciones del sector agroalimentario, mejorando la competitividad y con eso facilitándoles la presencia en el mundo. Pues economías o medidas económicas que frenen la mejora de la competitividad, que no permitan a un sector desarrollarse, sin ninguna duda tendría un efecto negativo sobre su evolución. Solo una cosa por esto ultimísima de los mantras es que España tiene que cambiar el modelo productivo. Bueno, pues resulta que los empresarios a los que no tienes que decirle por decreto cómo se cambia el modelo productivo, eso significa que los empresarios se buscan su camino. Y en el caso del sector agroalimentario, del sector químico, del sector del calzado, no les ha tenido que decir nadie, oiga, hay que buscarse la vida, búsquensela ustedes fuera. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que el modelo productivo español, que tiene que haber ladrillo, porque tiene que haber ladrillo como en todas partes, resulta que ellos solitos se han ido hacia caminos como el agroalimentario, que es hoy una industria... Vamos, que estamos fenomenal. No, pero estamos magníficos. No, pero estamos fatal. Estábamos mejor con Zapatero. Que gana 600 euros. Ahora vamos mejor con Zapatero. Escuchando, tengo que despedir a la ministra, Ricardo. Si no te importa, ahora hacemos el debate. Lo que tenemos es grandes empresarios en este país que, en cuanto se les permite ser un poco más competitivo, aprovechan las oportunidades que los mercados da, y la política económica de este gobierno ha sido precisamente orientarse a mejorar la competitividad, y en el sector agroalimentario es un buen ejemplo. Y como digo, este año serán casi 44.000 millones de euros las exportaciones del sector agroalimentario, con una balanza comercial que probablemente supere positiva los 10.000 millones de euros. Esta es la importancia de nuestro sector agroalimentario, del que todos debemos sentirnos enormemente orgullosos. Yo, desde luego, así lo siento. Y deseosos, desde luego, de que así continúe. Pero le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina. Gracias. Y ahora, fíjense, porque tenemos un nuevo invitado, pero quiero que presten atención antes a lo que decía ayer, porque al filo de las 7 de la tarde, 8 de la tarde, el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ofrecía una rueda de prensa muy interesante donde daba cuenta del minuto y resultado de los pactos que él está llevando a cabo, o las negociaciones, o los encuentros, o el diálogo solamente. Porque habló de muchas cosas, entre ellas de la reunión que había tenido ayer mismo con los independentistas catalanes, con Democracia y Libertad y con Esquerra Republicana. Y dejó claro como el agua, como este programa, que no va a pactar ni tiene nada que ocultar, porque no hay nada de pactos con los independentistas. ¿Quieren ver a Pedro Sánchez? Es que yo, en relación con el referéndum, en fin, a lo mejor tengo que decirlo en otro idioma. Miren, no es que el Partido Socialista no quiera que la sociedad catalana no vote. Nosotros queremos que los catalanes voten. Pero aquellos que están ofreciendo una fórmula de refrendo del derecho a decidir, ya sea Podemos u otras formaciones políticas, deben saber, y yo creo que lo saben, que la Constitución española no reconoce el fragmentar la soberanía nacional. Por tanto, necesitarían, aquellos que defienden el derecho a decidir, una reforma constitucional. Nosotros siempre hemos dicho que la sociedad catalana lo que se merece no es una votación para votar sí o no a seguir en España o ser independientes. Lo que se merecen y lo que yo creo que esperan de los políticos la sociedad catalana es precisamente que voten un acuerdo. Y por eso estamos proponiendo la reforma constitucional. Bueno, pues está ya con nosotros el diputado socialista Rafael Simancas. Gracias por estar aquí. Buenos días. Señor Simancas, sobre esta cuestión, porque hay mucha preocupación sobre si esas líneas rojas del Comité Federal se las va a saltar o se las ha saltado de alguna manera Pedro Sánchez al regalarles en el Senado a los independentistas nada menos que un grupo, además del que ya tenían, porque ellos tenían grupo, Democracia y Libertad juntitos, pues Juntos por el Sí tenían su... pero les han regalado un grupo y les han regalado también a los independentistas, no, a los nacionalistas vascos, que ahora también quieren hacer un estatus parecido al de Cataluña, pues una mesa, un puesto en la mesa del Senado. Señor Simancas, quiero que vea
usted lo sabe de sobra, pero a lo mejor nuestra audiencia no, lo que dijo por escrito el Comité Federal del Partido Socialista a Pedro Sánchez a la hora de negociar para formar gobierno. Vamos a verlo. La autodeterminación, el separatismo y las consultas que buscan el enfrentamiento solo traerán mayor fractura a una sociedad ya de por sí dividida. Son innegociables para el Partido Socialista y la renuncia a esos planteamientos es una condición indispensable para que el PSOE inicie el diálogo con el resto de formaciones políticas. Bueno, entonces la pregunta que yo le hago, señor Simancas, es: ¿ha iniciado diálogo o no? Porque ayer ha dialogado con Democracia y Libertad y con Esquerra Republicana. ¿Eso no vulnera lo que dice el Comité Federal? Vulnerando. Hay que hablar con los distintos interlocutores estableciendo condiciones claras, y cualquier acuerdo al que llegue el Partido Socialista para formar un gobierno por encargo del jefe del Estado tiene un límite, y el límite es la unidad del país. Nosotros no vamos a abrir la puerta a ningún referéndum ni a ninguna iniciativa separatista. La unidad del país, el respeto a la Constitución, la igualdad de los españoles está fuera de toda duda, y eso lo saben todos los españoles. Ayer hemos visto a Pedro Sánchez que decía que ofrece la reforma de la Constitución. Esa reforma de la Constitución se tiene que hacer sí o sí con el Partido Popular. Efectivamente. Es más, aunque se pudiera hacer sin el Partido Popular, nosotros no querríamos un nuevo pacto constitucional sin contar al menos con el mismo consenso que tuvimos en el año 78. Pero cualquier reforma constitucional que nosotros planteemos no es para debilitar la unidad del país, sino para reforzarla. Cuando nosotros hablamos de reforma federal, estamos hablando de aclarar competencias, de aclarar el sistema de financiación, de hacer más eficaz el Senado, pero en modo alguno vamos a poner en riesgo nunca, de ninguna manera, ni la unidad del país, ni la desigualdad de los españoles, vivan donde vivan. Aclarar competencias, mejorar el sistema de financiación y delinear todo, creo que nos gusta prácticamente a todos los españoles. Me temo que salvo a los independentistas. Claro. Que eso no les gusta para nada. Entonces, ¿cómo puede granjearse el apoyo de los independentistas si se abstuvieran o se fueran del hemiciclo? ¿Con eso les puede contentar a los nacionalistas? Es que nosotros no queremos contentar a los independentistas. Ni buscamos su apoyo, ni su abstención, ni su salida del Congreso. De hecho, ayer lo dijeron con mucha claridad, que no van a apoyar la investidura de Pedro Sánchez si no aparece al menos el referéndum que abre la puerta a la separación de esos territorios, y nosotros eso nunca lo vamos a hacer. Nosotros no contamos con que Esquerra o Convergencia se vayan a abstener o vayan a votar a favor, ni muchísimo menos. Nosotros contamos con otros juegos. ¿Qué juegos son esos? Pues los juegos que nos puede dar la aritmética parlamentaria. Ahora se nos dice, ¿y por qué con Podemos? Es que han tenido 5 millones y pico de votos. Sí. Es que ha habido grupos de comunicación, ahora que estoy entre CTV, importantes. No estoy hablando y de encantados de que esté. Yo también. Grupos de comunicación con una editorial conservadora, generalmente, que han estado fomentando durante los últimos años el fraccionamiento de la representación política del país y el desgaste del PSOE y el surgimiento de Podemos. ¿De dónde salió Pablo Iglesias? ¿Salió de algunas tertulias o no? Pero, ¿o nos lo inventamos nosotros? No, nosotros no lo inventamos. En esta casa, claro, déjeme yo darle no el dato por si no lo tiene, de otras. Ha venido 3 veces, pero de esta casa yo se lo informo a usted, por si alguien no lo sabe, ha venido 3 veces, 3. Y la tercera se le dijo que no volvía porque insultó gravemente a un compañero nuestro, que es Ángel Expósito, y no se le volvió a decir que viniera. 3 veces ha venido a esta casa. A lo mejor habrá que ver en otras cadenas si el número de 3 veces que ha venido aquí se ha multiplicado por cientos de veces. No, si está y se multiplica. Quiero decir, y además, contar la información como hemos hecho nosotros, señor Simancas, yo eso lo cuento por si acaso no nos ha visto siempre, pero los únicos que prácticamente en solitario contábamos la financiación de Venezuela, eso no es dar jabón ni alimentar que crezca nadie, de Irán, y le sacábamos los colores prácticamente en solitario durante mucho tiempo, es esta cadena de televisión. A lo mejor nos merecemos no un tirón de orejas, sino algún aplauso, ¿no? Sí, yo lo he aclarado, que en esta casa no lo he visto tanto. A mí no me parece mal que vaya todo el mundo, que vaya todo el mundo a todos los sitios. Yo lo que he dicho que determinados medios de comunicación
conservadores han editorializado y han fomentado el crecimiento de determinadas fuerzas políticas sobre cuya presencia en el Parlamento no quiere ser más explícito. No, pero a ver, si quiere ser más explícito, no le entiendo. Pero esperad, no le entiendo. Grupo de comunicación, ¿pero qué grupo? Que está por encima de La Sexta pertenece a 3 Media, o no, que es un grupo que en general una cosa, es conservador. Y yo lo respeto. Rafa, pero yo lo respeto perfectamente. Pero lo que no podemos decir las dos cosas, Carlos, perdona que termine. Lo que no podemos decir es, por una parte, el PSOE tiene que retroceder, hay que fraccionar la representación política de los ciudadanos, hay que impulsar estos nuevos chavales jóvenes que llegan hablando mal de Pedro Sánchez, de Rubalcaba y del Sun Cordán, y después lamentar que en el Parlamento las cosas son muy difíciles, claro, una cosa u otra. Si vamos pero a estar, aquí no, pero perdona, que no estoy Carlos, haciendo un reproche a esta casa. Pero que aquí no les ha jaleado nadie. Ya, no habla de esta casa. No está pero que no se les ha jaleado. Yo estuve en un debate con Carlos en el que no quisieron venir ellos. Déjame que te diga una cosa, porque además no va por ti, porque tú estás aquí sentado, tú vienes conmigo, pero déjame que te diga que este tipo de cosas, cuando hacen determinados medios campañas que van en contra de España y que van en contra de la convivencia pacífica, están muy bien, pero yo, de tu partido, he pedido la presencia no solo de ti, que estoy encantado de que vengas, de Pedro Sánchez, no hay manera, de César Luena, no hay manera, de Óscar López, no hay manera. Oye, y sin embargo me los veo todas las noches en La Sexta. Y yo y todos claro, los programas está de muy esta bien esto casa. de que pidáis que no se le alimente que vengan. a X cadena, pero empezad por no alimentar vosotros, porque a lo mejor el bicho empieza a crecer, a crecer, a crecer, y es tan gordo, tan gordo. Nosotros dejamos ir a todos donde nos llaman, no sé si en algún momento ha habido algún tipo de inconveniente. Tú sí. Tú sabes perfectamente que los que te he dicho, no. Pero bueno, y no siempre es cómodo, ¿eh? Dicho eso, que yo siempre considero que los periodistas somos muy poquita noticia ninguna. Tú hablabas de una cuestión, Rafa, que a mí me parece muy importante, porque decís, nosotros nunca jamás vamos a ir de la mano de determinadas personas que estén planteando la ruptura de España, la desunión, el trato diferencial entre españoles. Yo te recordaría que una de las frases estrella de Pedro Sánchez es: tenemos que dar encaje a la singularidad catalana. Si la singularidad catalana significa que ellos son singulares, significa que yo no soy singular. Es decir, si tú le vas a dar encaje a la singularidad catalana, que tiene una deuda en estos momentos de 70.000 millones de euros y que se la estamos pagando entre todos, incluyendo los contribuyentes catalanes, que hay gente que se olvida de esto, ¿vale? Porque los primeros que están siendo extorsionados fiscalmente son los contribuyentes catalanes, hayan votado lo que hayan votado. Pagamos el IRPF más caro de toda España. Efectivamente. Esto significa lo siguiente, que dar encaje a esa singularidad es que todos los demás tengamos que asumir que su singularidad de gasto, su singularidad de ir en contra de España, su singularidad de ir a favor de absorber fondos que no les corresponden, la tenemos que asumir todos los demás. Entonces, eso lo ha dicho Pedro Sánchez. El Partido Socialista no puede decir eso y acto seguido decirnos a todos los demás que no tiene ningún problema con tal, porque siempre va a mantener la igualdad de todos los españoles. Eso no es igualdad de todos los españoles. Yo entiendo tu prevención y la comparto. Es decir, todos los españoles deben tener el mismo trato, vivan donde vivan. Claro. Ahora, la propia Constitución en el artículo 2 habla de nacionalidades y regiones. Es que ya está apuntando a que es verdad que en determinados territorios hay determinado sentimiento identitario, hay determinada cultura, hay determinada lengua, que hay que respetarle y no pasa nada. ¿Eso quiere decir que deban de tener un trato en relación a la financiación distinto? De ninguna de las maneras. Pues ¿Eso quiere decir que tengan competencias distintas? No. Ahora, reconocer que ellos hablan en catalán y aquí no hablamos en catalán. A tu partido, No, es que quiero preguntarle solo por la cuestión, porque quiero hablar de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez, de esa reunión, no reunión, las llamadas que se llaman, no se cogen, no les da fuera de cobertura, están en el Congreso, esto es muy raro, pero quiero antes de eso preguntarle por la noticia de hoy del Tribunal Constitucional que paraliza esa especie de Ministerio de Asuntos, de Consejería de Asuntos Exteriores. Le parecerá bien, ¿no?, al Partido Socialista. Me parece bien, me parece que están en una carrera que no lleva a ninguna parte. ¿Por qué una comunidad autónoma debe tener una Consejería de Asuntos Exteriores? Los asuntos exteriores de España se llevan desde el Gobierno de España y pueden tener algunas relaciones con algunos países limítrofes o algunas regiones limítrofes en términos económicos o de colaboración cultural, pero esto se debe vehicular a través del Gobierno de España. No tiene ningún sentido que el Gobierno catalán tenga una especie de ministerio, entre comillas, de asuntos exteriores, y hay que respetar el resultado de los tribunales, evidentemente. Bueno, pues vamos a lo que veíamos ayer, que era ese cruce de llamadas, de no me coge, no está, y al final Pablo Iglesias le dijo a Pedro Sánchez que si va a ser su vicepresidente, que se dice pronto, que tendrán que verse más a menudo. ¿Y qué va y le responde Pedro Sánchez? Pues que con Podemos es con el único partido con el que no se puede negociar porque se habla a través de los medios de comunicación, eso explicó Pedro Sánchez, y además dijo: no me pienso hacer la foto con Pablo Iglesias hasta que no hayamos negociado. Vamos a verlo.
Estaré encantado de recibirle para presentarle este documento. Si Pedro Sánchez va a ser presidente del Gobierno y yo voy a ser su vicepresidente, creo que deberíamos reunirnos con más frecuencia. Si quiero hacerme una fotografía o no con el señor Iglesias, si me quiero reunir con él, le diré que estaría encantado de reunirme con él, pero me gustaría reunirme con él para firmar un acuerdo. Así que le encantaría hablar. ¿Han hablado ya Sánchez Iglesias desde ayer a hoy? Pues ¿Tiene usted noticia? Creo que no, porque lo que dice Pedro Sánchez es razonable. Ya se vieron en su momento para plantear un marco de diálogo. En lo que quedaron es intercambiar papeles. Ahora hay papeles encima de la mesa. Por cierto, ahora hablamos de los papeles que nos han enviado, que vaya papel. ¿No le ponen los pelos de punta algunas cosas? Sí, la verdad es que sí. Pero de lo que se trata es que se reúnan los comités negociadores y empecemos a hablar en concreto qué quieren de educación, qué quieren en la sanidad, qué quieren en los impuestos. No nos gusta lo que hemos visto. Primero, en cuanto al tono. Claro, un papel que se nos envía supuestamente para iniciar una negociación en la que se nos llama traidores, serviles, turnistas. El turnismo, todo el mundo sabe, está referido a una época histórica en la que no había democracia. Claro, nos llaman turnistas, traidores y serviles para empezar a hablar. Pues es una manera un tanto original, al menos, para entablar una negociación. Yo he contado las páginas, ¿no? Y he visto una página y media de educación, que es de lo que yo ahora me ocupo como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. Una página y media. Y 6 páginas para describir el cargo que se otorga a sí mismo el señor Iglesias. 6 páginas para hablar de sí y de todo lo que él tiene que asumir y sobre lo que tiene que mandar, incluido el CNI, el Boletín Oficial del Estado. A lo mejor se cree que por las mañanas él puede escribir en el Boletín Oficial del Estado. Señor Rafael, ¿y eso les deja perplejos ahora? ¿Les ha sorprendido de verdad ahora? Sí, la verdad es que sí, porque es que este tipo de actitudes a la hora de iniciar una negociación, nosotros que tenemos mucha experiencia en negociar cosas, pues yo no la había visto nunca. Les ha sorprendido y además quieren llegar a un acuerdo en base a que, por ejemplo, en el tema de la unidad de España, de la convocatoria del referéndum, en base a, por ejemplo, al gasto público de los 100.000 euros. O sea, ¿qué punto de encuentro? O, por ejemplo, a la lucha contra el yihadismo terrorista. O sea, ¿qué punto de encuentro creen que pueden encontrar con Podemos? ¿Les sorprende? ¿Les resulta nuevo el que sigan pidiendo un referéndum? ¿Les resulta nuevo el que sigan pidiendo la división de España? ¿Les resulta nuevo a todo esto a ustedes? Entonces, a mí me sorprende, porque yo creo que la inmensa mayoría de los españoles, ellos han sido claros, aunque es verdad que han ido girando en función de conseguir el sillón, que es lo único que les interesa. Pero al Partido Socialista, perdón, sí, Carmen, iba en esa línea, que me dijese qué acuerdos pretenden firmar con alguien que yo creo que la inmensa mayoría de la gente conocemos, que además, no solamente, como decía al principio Isabel, han sido financiados desde Venezuela, sino que han sido financiados por asesorar un régimen que está teniendo los resultados que está teniendo. ¿Dónde quieren llegar con ellos? Vamos a ver, nosotros queremos llegar con ellos a lo que importa. Y lo que importa, a nuestro juicio, es la recuperación justa, un nuevo estatuto de los trabajadores, un nuevo régimen fiscal que asegure más ingresos sin freír a la gente a impuestos. Nosotros queremos medidas de regeneración democrática en las que creemos que se puede avanzar. Nosotros queremos avanzar con ellos en un nuevo pacto de convivencia. Ahora, no podemos acordar con ellos, desde luego, en relación a un referéndum. Rafael, si piden eso, pacten con el Partido Popular, no con Podemos. No podemos pactar porque nosotros nos hemos presentado a las elecciones. Yo me he presentado a las elecciones en Madrid diciendo que voy a hacer algo muy, muy distinto de lo que ha hecho el Partido Popular, que no estoy de acuerdo con la reforma laboral, que no estoy de acuerdo con la LOMCE, que no estoy de acuerdo con la llamada Ley Mordaza de Seguridad Ciudadana. No estamos de acuerdo con usted, pero ¿de verdad crees que alguno de mis 700.000 electores en Madrid van a entender que yo acuerde con el Partido Popular? Yo tengo muchas diferencias con el Partido Popular, también con Podemos, pero con Podemos vamos a ver si nos podemos poner de acuerdo. Si existe en el referéndum, no podemos poner de acuerdo. Y vamos a mirar los intereses de los españoles. Venga, tiene la palabra Carmen. Carmen, y luego Toni, por favor. Resulta que con el Partido Popular, que yo le puedo entender, no le gustan las políticas que ha practicado el Partido Popular y ustedes quieren hacer otras políticas, pero en principio es un partido democrático que cree en la democracia, en la unidad de España, en fin, en un reparto más o menos justo. Puedes estar de acuerdo en si el IRPF es el 40 o el 42, pero no en saquear a las clases medias ni en saquear a las empresas y tal. Y sin embargo, o sea, con esos no puede porque le da una urticaria. Y sin embargo,
está dispuesto a escuchar, a pesar de las humillaciones varias que le han hecho, a un partido que, según su propio secretario general, nos lleva a la cartilla de racionamiento. Y además es que no es que lo diga su secretario general, es que ahí están los datos, lo acabamos de comentar. No hay pan, no hay productos en los establecimientos, tienen un 700% de inflación, la gente se mata por las calles. O sea, usted sabe todo lo que sabemos del Partido Popular y todo lo que sabemos de Podemos. No se hagan ahora de nuevas de qué es Podemos, si hasta su superlíder les ha dicho que son unos leninistas radicales. ¿Cómo es posible que no se puedan ni sentar con los que representan a 7 millones y pico que han gobernado este país con unos tíos que vienen a quedarse, a echarles y a machacarles y a que desaparezcan? Con el Partido Popular estamos dispuestos y nos hemos sentado y nos seguiremos sentando para tratar lo fundamental, claro que sí, la lucha contra el terrorismo, la unidad de España, reformar la Constitución, que no estamos dispuestos a tocar la Constitución si no es de la mano también del Partido Popular, evidentemente. Ahora, Podemos, cada día es una cosa, Carmen. Pues por eso. Cada día es una cosa. Pero si han hecho un viaje... No es que sean cada día una cosa, no son fiables. Ya lo sé. No son fiables. Si han hecho un viaje de Caracas a Copenhague con escala técnica. No saben nada de Copenhague. Con escala técnica en Atenas, que ya se han olvidado, pero algunos lo recordamos. De Copenhague no unas veces hablan del referéndum, otras veces el referéndum es secundario, otras veces es primario, unas veces nos hablan de una cosa, otras veces de otra. Estamos vistos... No, vamos a ver. Si mi partido hubiera tenido 200 diputados, como estuvimos con Felipe González, no estaríamos hablando con Podemos, evidentemente. Pero como no estamos... No, estamos hablando del interés de los españoles. Y estamos intentando, en torno a un programa de gobierno, intentar formar un ejecutivo que generar empleo, Toni Bolaño. Es lo que necesitan. Y estabilidad, unidad eso es lo que necesitan los españoles. Toni Bolaño que vaya a la oposición una vez del PP. Yo le quisiera preguntar dos cosas. En esta semana hemos visto un acercamiento con Izquierda Unida, un acercamiento con Ciudadanos. Ayer el PNV hablaba que todavía no es un momento de entrar, que están esperando a ver que se acaben de concretar más las cosas. Quisiera preguntarle cómo está el escenario de negociación y luego una cosa que me ha sorprendido muchísimo por parte del Partido Socialista. El documento de Podemos habla literalmente de la descarbonización de España, o sea, cargarse las cuencas mineras. Entonces, claro, me sorprende que no haya habido ningún líder socialista que haya ido a Asturias a decirles a los mineros cuál es la posición de Podemos, porque la gran solución es que la descarbonización debe ser el catalizador de cambios estructurales que necesita el modelo productivo. Qué horror. Ya está. O sea, se ha retratado. Sí, ahí ya está. O sea, miento, en el texto original pone productivo español. Sí. Pero ya está. Con lo cual, claro, entonces me sorprende que el Partido Socialista, que en Asturias las relaciones con Podemos no son malas, sino que son peores por el boicot que hicieron al gobierno de Javier Fernández, no hayan saltado a la yugular para decir, oiga, ¿ustedes qué es lo que están pretendiendo? Bueno, entenderá usted que nosotros que tenemos alguna experiencia de negociaciones, pues sabemos que no puede uno saltar a la yugular de aquel con el que pretende sentarse y llegar a algún acuerdo. Evidentemente, con todo ese papel no podemos convenir. Entonces, tenemos que sentarnos con ellos para ver hasta qué punto este es un programa de máximos y están dispuestos a ir quitando cosas. Por ejemplo, el referéndum sobre Cataluña, o por ejemplo, esos 30.000 millones que dicen que van a surgir de la nada, que van a surgir de un supuesto crecimiento económico. Es que si no es imposible llegar a un acuerdo con ellos. Les pasan un documento con más peticiones. Son más injustos. Cada día que ha pasado les han metido que el señor Iglesias controle el CNI, que controle la policía, los tribunales. Carlos, a ver. Me hablaba de si le piden más cosas de cómo estaba el resto de las negociaciones, que son bastante más serias, por cierto. Nos hemos sentado ya con papeles y con equipos, con evidentemente el Partido Nacionalista Vasco, con Coalición Canaria, con Izquierda Unida, con Compromís. También hemos llegado a un entendimiento razonable. Pero el Partido Popular no se ha sentado durante 4 años con el PSOE. Hombre, ya parar con esa cantinela, por favor. Vamos a hablar con rigor. Ahora el PSOE tiene que darle el voto gratis, hombre, por favor. No, pero sentarse a negociar... Si cuestiones que hay en ese último documento... Pero si Rajoy se tira la toalla antes de tiempo, si él no hubiera tirado la toalla, hubiera empezado la negociación. Le ve a alguien, pero de verdad, vamos a ser sensatos. ¿Alguien ve a Rajoy tirándose a la yugular de alguien? Rajoy se ha dedicado a trabajar. Rajoy se ha dedicado a trabajar. Ahí vamos a estar todos de acuerdo. Dice, tirándose puntos. Hoy solo quiero preguntar, directora. A ver, hoy no voy a opinar. Ricardo. No nos ha contestado el señor Simán Casado. ¿Cómo están las negociaciones? A ver, ¿cómo están? No, si a día de hoy no se han llamado
acuerdo y a día de hoy, ¿qué es lo que hay de negociación o no hay? Porque se han reunido las mesas, Podemos dice que no se van a reunir hasta que no se reúna Pedro Sánchez con Iglesias. Y Pedro Sánchez dice que no se reúne hasta que no se han reunido las comisiones negociadoras. O sea que aquí, ¿qué pasa? Pero no es razonable que nos pongamos primero a hablar sobre el papel y sobre las medidas. Claro, porque nuestros equipos económicos tienen que hablar con los equipos económicos de Podemos para preguntarles de dónde todo ese dinero, esos 96.000 millones, ¿de dónde salen? Claro, alguien los tendrá que explicar en la mesa de negociación, y una vez nos aclaremos qué es posible y qué no es posible, qué es una fantasía, qué es literatura, qué es retórica y qué hay de verdad, una vez nos aclaremos en eso, pues podremos avanzar, que es de lo que se trata. Eso ya lo hemos hecho con Ciudadanos, lo hemos hecho con otros. Con el Partido Popular no es posible, somos alternativas. Vamos a ver, pero si es muy razonable que el Partido Popular gobierne donde pueda gobernar y nosotros... Si Podemos lo que quiere, es que desaparezcáis. Nos costará mucho, Carlos. El programa. Quiero que vea cómo, Ricardo, tienes la palabra, pero solamente ver ayer como Pedro Sánchez, usted acaba de decir el programa fiscal, él ha dicho que ahí se pueden poner de acuerdo. Sí, claro. Sí, ¿Sí? Si son razonables, sí. En el programa. Vamos a ver a Pedro Sánchez. A mí es que esto me preocupa. Solo es el como sea y a costa de lo que sea. Plantear algunos elementos de fondo que ha planteado el Partido Socialista y que también está planteando Podemos, como es hacer una reforma fiscal en nuestro país. Bueno, pues yo creo que hay elementos comunes. Elementos comunes con lo que propone Podemos. Yo con lo de la reforma fiscal de Podemos casi me desmayo. Por ejemplo, en relación al cumplimiento de los objetivos de déficit. Todos estamos diciendo ya, incluso el Partido Popular, que hay que negociar con Europa un nuevo calendario. Estamos hablando del IVA cultural, en eso nos podemos tener de acuerdo. Estamos hablando de que en el impuesto de sociedades haya un tipo real que sea algo más alto que el que tenemos en la actualidad, sin llegar a abrasar impuestos a nadie. ¿No? En la filosofía... ¿No quieren abrazarnos a impuestos? No quiero abrazar impuestos a nadie. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Pero si los Simancas van a subir los impuestos. Tiene la palabra Ricardo. Porque algunos pagarán impuestos que ahora no pagan. A ver, Ricardo, vamos a los scratches, anda. ¿Por qué no me haces el favor de ir a los scratches? Por favor. Que tú tienes tu momento. Vamos a los scratches. No, pero ahora vamos ya... No os vayáis tan rápido de los impuestos porque es que no hay manera de cuadrar lo que ha dicho. Y la educación concertada. ¿No creéis que el PSOE está dando la espalda a la tensión territorial de España? Hay una encuesta de ayer en el País Vasco que dice que prácticamente el 75% del próximo Parlamento Vasco, y en unas elecciones próximas, el 75% es secesionista, sumando Podemos, PNV, Bildu. El 70% del Parlamento catalán, naturalmente, es secesionista, y en Navarra la suma de los secesionistas o los anexionistas del País Vasco es el 60%. ¿Esto no es también una realidad de España? ¿Cómo va a responder? ¿No es más próximo Podemos, en este caso al Partido Socialista, que Ciudadanos? Yo no creo que haya tanto secesionista, la verdad. En las últimas elecciones catalanas se demostró que con votos había más partidarios de la unidad que de la ruptura. Porque además la ruptura va en contra del sentido de los tiempos. Pero si estamos en un mundo cada vez más globalizado, en el que hay que ponerse de acuerdo para afrontar retos que son muy importantes, ¿dónde vamos cada uno por nuestro lado? Yo estoy convencido que con un planteamiento político inteligente, con una reforma federal, queremos nosotros, del Estado, podemos convencer a la ciudadanía de que cada uno puede mantener su identidad, podemos perfeccionar el Estado de las autonomías y podemos ir mejorando sin separarnos, porque la separación no nos lleva a ningún sitio, a ningún sitio bueno. Señor Simancas, ya sé que de los aspectos fiscales Carlos nos puede contar y recontar, que no cuadra lo que usted acaba de decir, pero no te voy a dejar intervenir, Carlos, porque es que quiero que hablemos de scratches, de Rita Maestre. Es que nos quedamos sin programa y me interesa también la opinión del señor Simancas sobre esto que vivió ayer el concejal de Seguridad. Lo comentábamos al principio del programa y realmente está casi convirtiéndose en un fenómeno viral, porque Javier Barbero, que así se llama el concejal de Seguridad de Madrid, que se ha curtido en el Patio Maravillas, que en las protestas con cargas policiales del 15M, que él mismo ha participado en scratches contra el que fuera alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, scratches con su familia, con la familia Gallardón, su hijo, en fin. No sé si ha tenido la oportunidad de verlo al principio del programa. Resulta que ahora abre una investigación porque dice que esto es incitación al odio, lo que han hecho contra él, que esto no es un scratch. Me gustaría que veamos cómo ha definido esta situación el propio concejal de Seguridad podemita.
porque esto que ha pasado esta mañana no es un escrache, ¿vale? Esto no, o sea, vamos a llamar a las cosas por su término, ¿vale? Lo que ha habido esta mañana es un ataque a una persona que representa una institución, ¿vale? Y además se hace en un ámbito distinto. Quiero explicarme bien, vamos a ver. Un escrache se produce cuando no hay interlocución con un político, cuando no hay manera de poder interlocutar. Entonces, desde ahí, yo creo que también conviene dejarlo muy claro. Pero hay líneas rojas que entiendo que no se pueden cruzar, porque insultos como rojos de mierda, perroflautas, hijos de puta. Y esto a lo que suena es a un ataque político, pues al gobierno de la Ciudad de Madrid. Bueno, preguntarnos a ver si ha habido algún tipo de mensajes de incitación al odio. Claro, que esto es... Bueno, vamos a investigarlo, vamos a verlo. Bueno, quiero que veamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes, que esta mañana en Herrera en COPE, cuando le preguntábamos sobre esta cuestión. Bueno, primero vamos a ver si podemos ver el escrache a la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando uno de ellos, yo creo que fue el primero, que ya ha contado que pasó miedo. No sé si tenemos las imágenes, ahí la tenemos. Cómo la acosan, ella iba sola y la ven, hasta qué punto la acosan, que se tiene que meter en el primer local que ve y porque estaba abierto. Ahí le gritan. Bueno, pues vamos a escuchar lo que decía ella sobre esto que ha sufrido esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, cómo nos explicaba este escrache que sufrió hace 2 años, y miren lo que decía. En el primer escrache que yo sufrí, que además lo sufrí sola, en la puerta de mi casa y con mi hijo, que fue lo peor, mirando desde el balcón, llorando de impotencia, porque verdaderamente si yo no me meto en un restaurante que encontré abierto de milagro, a mí me hubiera gustado mucho no solamente escuchar en ese momento alguna clase de condena, que no la oí, sino que en ese momento pues se decía que eso era legítima libertad de expresión. Yo creo que aquí hay una doble vara de medir muy clara, y conste que yo desde luego, vamos, no voy a defender el escrache al señor Barbero, porque yo creo que el escrache es una forma de violencia, pero creo que es una forma de violencia, la haga quien la haga y se haga a quien se haga. Lo que no vale es, si me lo hacen a mí, es incitación al odio y es un comportamiento muy fascista. Si se lo hacen a otro, es libertad de expresión, que se aguante. Parecido, decía anoche el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en el Cascabel. Vamos a verlo. El concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha sufrido un escrache. Yo no estoy a favor de los escraches a nadie, pero en este caso es por parte de la Policía Municipal. Usted es el jefe de la policía ahora en España y yo quiero su opinión. El tiempo pues acaba poniendo a cada uno en su lugar. Claro, cuando lo hacían ellos, no solo no era delito de odio, sino que era libertad de expresión y, en fin, o sea que claro, es que estas cosas pasan. A ver, señor Simancas, ¿a usted qué le parece? A mí me parecen mal este tipo de expresiones que no están contempladas en las normas. Este es un país libre, este es un país con derechos y libertades. Aquí no se encarcela a los manifestantes como en Venezuela o se les recluye en campos de concentración como en otros regímenes. Aquí uno se puede manifestar, se convoca una manifestación, una concentración y se manifiesta. Yo creo que no hay que acudir a este tipo de expresiones con cierta violencia para expresar una reivindicación de cualquier naturaleza. Ahora, a mí lo que me sorprende, claro, es la doble vara de medir, lo digo con toda claridad. En estos momentos, ahora Madrid y Podemos están lanzando una campaña en las redes apoyando a Rita Maestre en un juicio que tienen pendiente porque un día se les ocurrió asaltar una capilla en una universidad mientras había unas personas orando. Yo no soy religioso y no estoy de acuerdo con que haya capillas en la facultad de las universidades, pero no me parece la mejor manera de expresar una opinión asaltar una capilla mientras hay unas personas rezando. Entonces no entiendo cómo puede mantenerse a la vez esa doble actitud. Por una parte, una campaña de apoyo a Rita Maestre por asaltar una capilla y por otra parte criticar lo que ayer sufrió este concejal. Yo creo que las dos actitudes son criticables. Lo hay que invitar a todo el mundo a expresar sus reivindicaciones a través de las manifestaciones o las concentraciones que están establecidas en las normas. ¿No le parece una paradoja que
los grandes incitadores de odio de este país que se han dedicado a acosar a políticos del PP normalmente, también algunos del Partido Socialista. Resulta que ahora acusan y abren investigaciones por incitar al odio cuando a ellos les protestan siendo cargo público. No sé si es una incitación al odio, ¿no? Eso lo ha dicho el concejal de Seguridad. Y además llama fascistas a los que le hacen a él el escrache. Sí, a la par pues estará apoyando, insisto, en la actitud de Rita Maestre cuando entró en una capilla haciendo prácticamente lo mismo. A mí no me parece bien ni una cosa ni la otra, no me parece bien. Ahí estamos sacando la colección de unos cuantos, de los escraches que ha habido en los últimos años. A ver, contra yo creo que estamos en una sociedad enferma, porque yo creo que el debate político es bueno, incluso con vehemencia es bueno, pero el acoso y derribo de un representante político del color que sea me parece una indecencia. Pasa que, claro, hay algunos que, bueno, pues eso, se han dedicado mucho tiempo a agitar eso y se decía que eso era muy democrático. No, no es democrático. Y lo de ayer tampoco fue democrático. Pero dicho esto, Ricardo, déjame que te lleve la contraria. Ayer estaba negociando el concejal en cuestión con los representantes de los sindicatos y había una manifestación en la calle. No es en tu casa, no es en tu casa que te van a buscar, sino que había una manifestación en la calle de la que todos los políticos reciben piños cuando tienen un conflicto laboral, vecinal o lo que sea. O sea, estamos en un escenario diferente. Él sale a la calle, yo me imagino que seguramente algunos policías lo interpretaron como un acto de chulería y bueno, y le montaron el número. Pero vamos a ver, dicho esto, o sea, todo lo que ha dicho este señor lo dice un señor supuestamente de izquierdas ante una protesta laboral. Es que yo estoy flipando. O sea, la señora Colau la semana pasada decía que para negociar en metro y autobuses había que desconvocar la huelga para que ella se sentara a negociar. Y este señor llama fascistas a los que están reivindicando que, hombre, que no les toquen el salario, que yo no sé si estaré de acuerdo o no, pero yo creo que es legítimo. Otra cosa es que tengamos que abrir un debate, y eso es otra película muy diferente, de que la Policía Municipal de Madrid tenga que tener fuerzas antidisturbios. Pero eso es otra feria. Eso es otra feria, eso es otra discusión. Yo lo de ayer me pareció indecente, pero la respuesta del concejal me parece más indecente todavía. Mira, hoy Jaime González, que ha recuperado varias de las declaraciones que se hicieron en su momento por la gente de la cuerda del concejal, esta es la que a mí me ha parecido, y esta te la regalo porque como antes has dicho que los policías municipales no tenían derecho... No he dicho que no tengan derecho. A mí me parece que es grave, en todo caso, vale, pero no me quites la palabra, que te conozco a mis clásicos. No pueden hacer eso los policías. Que me conozco a mis clásicos. Mira, te lo regalo. Precisamente decían que era un regalo de la ciudadanía. Esto, hacer un escrache, es un regalo de la ciudadanía que te dice qué has hecho mal y te pide que reflexiones. Esto es un escrache para aquí. ¿Queréis ver lo que decía Pablo Iglesias? Mira lo que decía Pablo Iglesias sobre los escraches. Decir es pediros disculpas por incorporarme tarde a este acto. Vengo de un acto en el Auditorio Marcelino Camacho que me invitaron a presentar en memoria del presidente de Venezuela, de Hugo Chávez. Os traigo un saludo caluroso de allí. Ahora está muy preocupada por los escraches. Resulta que los escraches les dan muchísimo miedo y les decía que de alguna manera Chávez había sido un escrache permanente contra los poderosos, que los escraches no son más que el jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba, que los escraches no son más que la expresión de la democracia cuando se hace digna de los de abajo. Y eso es lo que creo que estamos haciendo ahora, escrachar a esta gentuza. Pues al interpelar a las élites directamente, los escraches han desbaratado el reparto de papeles entre el político, emisor del discurso, y los ciudadanos, receptores pasivos. Por eso no me canso de decir que los escraches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo. Los escraches no son violentos, lo han dicho todos los tribunales. Han sido manifestaciones ejemplares, absolutamente pacíficas, donde lo único que se hacía era interpelar a diputados que se negaban a hablar con la gente. Ah, pues que se lo digan al señor Barbero del Ayuntamiento de Madrid, este jarabe democrático, a ver si se entera. A ver, una cuestión. A mí no me gustan los escraches a nadie, pero... Es empezar el debate en base a mentiras. Los tribunales no han dicho que no sean violentos, han dicho que no son constitutivos de delito. O sea, es una cosa muy distinta, señora Colau. Entonces, léase esas sentencias, léase esos autos y a partir de ahí empezamos a hablar. Pero yo quería aprovechar una cuestión. El hecho de estar en la puerta de tu casa ya es violencia. Yo quería aprovechar la presencia de Rafa, que yo no le considero ninguna persona radical dentro de la estructura del Partido Socialista,
ni muchísimo menos, porque yo creo que aquí hay una cuestión que es muy básica. Eso no sé si es un elogio el que o quiera, es un elogio. una amenaza. El que quiera abrir los ojos sabe perfectamente qué es lo que está pasando. Si tú abres la puerta a eso que ellos llaman scratches, antes a esto se le llamaba acoso, antes de que determinados jueces vaciasen el tipo penal, significa que el más fuerte va a tener más presión, que el más bestia va a tener más capacidad de presión en las calles y por tanto de arrinconar ideológicamente al resto. Eso es la antítesis de la democracia y esto lo sabe la gente de izquierdas, la gente de derechas, la gente de centro, todas las personas moderadas. Y yo, Rafa Joao, sí que os pediría a determinadas personas en el Partido Socialista, porque yo sí he visto declaraciones en el seno de la izquierda que no eran compatibles con lo que estamos defendiendo aquí. He visto declaraciones que sí que albergaban el derecho a esos scratches, que defendían que eso era legítimo porque era la expresión de la calle. No, la expresión de la calle en democracia, en una democracia representativa, en una representación indirecta, es a través del voto. Oye, Carlos, tienes libertad de expresión, tienes de todo. Es que tenemos un nuevo invitado. Mencionaba antes Rafael Simancas el asunto de Rita Maestre, que va a ser juzgada mañana, y precisamente hemos invitado a Javier Pérez Roldán, presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, para preguntarle sobre ese juicio que comienza mañana. Es un juicio, se le acusa, concretamente la Fiscalía le acusa de un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos. Bienvenido, señor Pérez Roldán. Y quería preguntarle por lo que piensa usted que va a ocurrir mañana. No sé si tenemos a la propia Manuela Carmena diciendo que, aunque llegaran a condenar a Rita Maestre, no piensa cesarla. Vamos a verlo. Aparte de como persona, que es una persona excelente, a quien yo aprecio muchísimo, creo que es una gran política y ella sabe muy bien cuál es la actitud que debe tener y nos lo está demostrando porque la está teniendo ante un sinsabor que proviene de cuando era una estudiante universitaria. Bueno, pues señor Pérez Roldán, ¿qué piensa que va a ocurrir mañana cuando comience ese juicio? Es solo un día, ¿no? Exacto, en principio será solo un día. Hay muchos testigos, pero en fin, entiendo que dará tiempo a todo. Pues vamos a ver, desde nuestra perspectiva de acusación, el delito lo vemos claro. El Ministerio Fiscal también acusa. Luego no se sabe nunca las incidencias de un juicio, porque aquí lo relevante, aunque suene extraño a los que nos estén viendo, lo relevante no es lo que sucedió, sino lo que se puede demostrar que sucedió. Bien, si nosotros demostramos los hechos que sostenemos que existieron, lógicamente esperamos una condena. ¿El peligro del juicio cuál puede ser? Bueno, pues ellos llevan un tiempo moviendo en redes sociales, tanto están recaudando firmas, lo digo así, recaudando firmas de apoyo y a través de tweets, que por una parte se puede leer como una manera de meter presión al juzgador o a la juzgadora, a la juez que tiene que ver ese asunto. Y por otra parte, sinceramente, si al final hubiera una condena, eso no deja de ser una forma de apología del delito, es decir, usted está apoyando claramente comportamientos que pueden ser delictivos. Nosotros entendemos que las pruebas en cualquier caso son claras. Hay vídeos, ella al principio lo negó todo, pero hay vídeos y se la ve perfectamente cómo participaba activamente. Y hay una cuestión que sí, Carmen insiste mucho. ¿Ella lo llegó a negar en sede judicial? Sí, ella dijo que ella pasaba por allí, siguió al grupo, pero que no tomó parte activa. Bien, que no tomó parte activa sabemos que no es así porque hay vídeos donde se la ve pues, en sujetador, o sea, se quitó la camisa, eso ya es una manera de tomar parte activa. Pero hay un argumento que están repitiendo mucho actualmente, por ejemplo, la alcaldesa, y que viene a decir, bueno, es que esto lo realizó cuando tenía 21 años. Vamos a ver, nosotros tenemos que estar al mundo jurídico. El mundo jurídico es tal vez una edad 18, y hay una diferencia menor y mayor. Dentro de eso no hay diferencia a la hora de estimar si existe o no existe un delito. Y es que, en segundo lugar, lo más grave de este asunto es precisamente que lo hiciera una persona joven, y ahora lo sabemos, entonces no lo sabíamos, bien, en un momento constitutivo de un partido. Porque ahora sabemos que eso era el principio, el germen de ese partido. De hecho, todos los implicados en el asalto de la capilla, en el boicot al acto de Rosa Díez, en boicot a clases de profesores, todos los implicados han formado el núcleo duro de Podemos. ¿Y cuántos de ellos están ahora repartidos en distintos cargos? Pues sinceramente el otro día me lo comentó uno de los abogados, se tomó la molestia de investigarlo y hay varios, no me acuerdo cuántos me dijo, pero una cuestión particular. Cuando les van deteniendo a los implicados, todos designan al mismo abogado. El abogado ayer renunció. ¿Por qué? Porque es, y no recuerdo ahora mismo el nombre, es diputado por la Comunidad de Madrid. Es decir, el abogado que les defendió, que todos como una banda
todos los abogados sabemos cuando uno se enfrenta a una banda criminal y vas deteniendo, todos citan al mismo abogado para estar un poco coordinados, pues estos fueron citando al mismo abogado. Sus escritos todos son copiados, cambian simplemente los encabezamientos, que estaban perfectamente organizados. ¿En estos momentos están sin abogados? No, han designado otros dos. Lo cierto es que me gustaría que vieran al arzobispo de Madrid, a Monseñor Osoro, precisamente decir que la perdona. Yo creo que es importante y relevante, desde luego, en el terreno espiritual. Otra cuestión, o cuestión diferente, es el juicio que comienza mañana. Vamos a verlo. No quisiera que me metiese en el juego de la misión que tienen los jueces o de la misión que tienen los políticos. Yo en Madrid estoy de pastor y la recibo a ella y a quien sea, cuando me lo piden. Y mi perdón, y mi entrega, y mi servicio, y mi paternidad y fidelidad a todos, quisiera que fuese igual para todos. La vi muy cercana a mi persona, con muchas... y yo también, es decir, yo estuve muy a gusto en aquella entrevista. Bueno, pues eso es un dato realmente a tener en cuenta. La actitud de perdón de la Iglesia siempre es ahí y a lo mejor hay quien lo sabe. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando y debatiendo sobre este asunto trascendental y otro que ocurría ayer en Barcelona y también nos referíamos aquí. Esa especie de oración blasfema de Padre Nuestro, blasfemo, verdaderamente obsceno e increíble, que se recitó en un acto oficial del Ayuntamiento de Barcelona. Ayer hablábamos con Alberto Fernández Díaz y anunciaba que lo iba a llevar a los tribunales, que lo estaba pensando, él abandonó el acto. Hoy ha traído cola realmente ese sucedido y ni siquiera han pedido perdón, pero van a ver ustedes aquí, a vuelta de esta pausa, cómo la alcaldesa de Barcelona jaleó y felicitó a la tal poetisa por esa agresión brutal contra los creyentes y contra quienes no lo son, pero lo haremos a vuelta de publicidad. Y le voy a preguntar a Javier Pérez Roldán sobre esta cuestión del juicio de mañana. Rita Maestre ha pedido perdón, se lo ha pedido al arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro, acabamos de verlo. ¿Esto tiene alguna trascendencia judicial? ¿Puede haber un pacto? No la tiene, pero la puede tener. Es decir, cuando a Rita Maestre le interesa, pues mezcla, si la Iglesia y el Estado están separados, los mezcla. ¿Ha pedido perdón al obispo? Bien, perfecto, y me parece muy bien que el obispo se lo haya dado como se lo damos los fieles. Pero el perdón, desde el punto de vista de nuestra legislación civil, el perdón del Estado, habiendo un delito, consiste en hablar con la Fiscalía y conformarse pues, con el delito, y nosotros como acusación no tendríamos ningún problema en apoyarlo. Bien, pero eso es lo que tiene que hacer, reconocer la realización del delito y pedir que se le ponga la impena mínima o lo que sea, cualquier tipo de acuerdo, pero así, no hablando con el obispo y mezclando campos que no debe mezclar. Y sobre el asunto de la cuestión blasfema recitada en el Ayuntamiento catalán de Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona en un acto oficial, les voy a ahorrar que vean a Dolors Miquel recitándolo todo, simplemente recordar la barbaridad que hizo. Y sí que les voy a pedir que vean cómo le felicitó la alcaldesa de Barcelona, la señora Colau, en ese acto. Necessitem que ens despintinin les idees, els prejudicis i les emocions per ser millors persones. Bueno, pues nos despeinan las ideas. Desde luego, cuestiones como estas, ofensas tan graves y gratuitas. Mejores personas no pueden ser las que se meten con el Padre Nuestro. Pueden ser otra cosa, pero mejores personas nunca. Es obvio que es meterse con el Padre Nuestro, que es la gran oración de la cristiandad. Mejores personas no pueden ser las que se meten con esto. Y dice la alcaldesa, hagamos mejores personas, pero ¿cómo va a hacer mejores personas precisamente insultando la oración más importante de la cristiandad? Ahora le pregunto a Javier Pérez Roldán, pero quiero preguntarle a Rafael Simancas, ¿esto qué le ha parecido, este acto de Barcelona? No me han parecido mal las dos cosas. Rita Maestre quiere criticar que haya capillas en las universidades, lo puede hacer de alguna otra manera. Es más, parece razonable que se haga, pero no de esta manera. Y aquellos que defendemos la separación entre Iglesia y Estado, entre lo público y la religión, desde luego este tipo de actitudes no ayudan, porque si hay que separarlo para unas cosas, también hay que separarlo para esto, y no puedes faltar al respeto a las personas que tienen sentimientos religiosos con este tipo de actitudes. A mí no me gusta, desde luego. Y es una ofensa grave y
¿Tendría consecuencias penales, Javier Pérez Pues Roldán? consecuencias penales no lo sé, pero en principio parece que encaja en el tipo del 525.1. Y quiero recordar un extremo. El 525.1 es aquel que mofa del credo, de los ritos o incluso de los sentimientos religiosos de una persona, pues hace algún tipo de manifestación. Y es que el punto 2 de ese artículo protege exactamente lo mismo cuando es de aquella persona que no tiene creencias. Es decir, el Código Penal protege quien se mofa del católico, por ejemplo, por ser católico, de quien profesa una religión y del que no. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos. Déjenme presentarles el remedio natural para... Tony, Rafael Simancas, gracias. Carmen, Carlos Cuesta y Javier Pérez Roldán, gracias a todos. Ahora vamos a la respuesta a la pregunta que les hacíamos esta mañana. ¿Merece Rajoy otra oportunidad? El 75, no sé qué % dice que sí. Gracias por opinar, por estar ahí. Ahora no se pierdan a María Pelayo y a Ricardo Artable porque empieza Al Día. Feliz fin de semana. Uy, fin de semana, digo. Bueno, vamos bien. Feliz jueves.